around St. Petersburg when I saw it was the time for a change. Killed the Tsar and his ministers. Anastasia screamed in vain. I rode a tank, had a generous rank. I went to blitzkrieg rage and the body stank. Pleased to meet you. Hope you guess my... Esto es Arriba al Día, bienvenidos, buenos días amigos, amigas, seguidores del diario Nuevo Día, oyentes de cada jornada. Claramente esta voz es bien distinta a la del conductor habitual de un tiempo a esta parte de este ciclo, pero aquí estoy yo para hacer las veces de Leandro Dolan o volver a ser el conductor de este espacio. Cuestiones personales impiden que hoy nuestro compañero Lea esté con nosotros. Le mandamos un abrazo muy grande. Y bueno, después seguramente le vamos a estar dando un poco más de data respecto de por qué no está. Tiene que ver con un hecho noticioso de las últimas horas de la jornada de ayer, lamentablemente. Una cuestión de cercanía con la persona que lo protagonizó. Y que tristemente hoy, otra vez vuelve a poner a la salud mental de alguna manera en el centro de la escena, en la preocupación. Es algo que nosotros en Nuevo Día, tanto en la radio como en el diario, no dejamos de tener presente nunca porque sabemos que es una cuestión urgente y de cada día, de muchas personas. Y en este caso, bueno... las balas pican cerca, podemos decir de alguna manera, y le mandamos un abrazo muy grande a Lea, que no se preocupe, que acá está el equipo para hacer el aguante. Hasta el mediodía, pasado el mediodía, somos Arriba al Día con la selección musical puesta en el aire, con la operación técnica del señor Brian Álvarez. Escuchamos Blick Rip Bop de Los Ramones, en principio. Luego escuchamos Our House de Madness. Escuchamos ahora Sympathy for the Devil de los Rolling Stones también en la continuidad tras la apertura de esta mañana de martes 15 de julio de nuestros compañeros de la otra gestión que estuvieron cargaditos, Hablaron con Pablo Luncevich, el director provincial de comercio, hablaron con el intendente de Puerto Deseado que está cumpliendo 141 años, dicha ciudad. Hizo Claudio una referencia histórica de una localidad, de un punto, de un enclave en Santa Cruz, en el noreste de Santa Cruz, que tiene una riquísima historia, de corsarios, de Darwin incluso, de científicos que llegaron hasta esas costas y que hoy está cumpliendo 141 años. También hablaron con Carlos Garzón luego del humo blanco que hubo en la paritaria central. Como cada jornada en el streaming está el señor Rodrigo Poloni. Saludamos a la redacción del diario Nuevo Día, Tony Fernando. También en redes está la técnica superior, Lorena Aro. Y acá en la mesa compartiendo, me anticipé a los saludos que habitualmente son de Nica y le pido disculpas. ¿Cómo le va, señor Héctor Mancilla? Bien, buen día a Julián, buen día a Rodrigo, al señor Rodrigo Poloni también, al comandante Brian de las Mercedes Álvarez, que hoy anda igual medio pachucho, pero un gusto tenerlo, comandante. Ha llegado Brian Álvarez a estas instalaciones y el honor es nuestro, querido Brian. El honor, hablando de honor, presento al honorable Rodrigo Arredondo, la voz de esta mesa. Buen día. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte, Rodrigo. Es un revival esto de hace un tiempo atrás, ¿no? Están los tres sentados de vuelta acá. ¿Viste? Sí. Esto es ecléctico, Sí. El estudio de Radio Nuevo Día, el aire de Radio Nuevo Día. Un día tenés un tipo, otro día otro. De pronto Brian no está, de pronto Rodri sí está. Es así. Todos nos cubrimos, todos nos damos una mano, así que acá estamos para eso. De hecho, en estos días, la gente que sigue a Nuevo Día en las redes se habrá dado cuenta que no he estado tan activo porque me ha tocado cuidar a mi sobrina por las mañanas, cosa que creo que ya está resuelta.
y sin embargo ustedes siguieron adelante y no hubo ningún tipo de problema y nadie se percató de la situación porque acá todo sigue, Estuviste haciendo todo de sigue niñero. andando. Niñero. Sí, sí, soy el tío que hace de niñero, de transporte, de lo que haga falta. Pero creo que esto está subsanado, al menos por la mañana, así que vamos, toco madera, Y, ojalá que esto sea y así. ahora en vacaciones de invierno, ¿hay planes ahí con la sobrina o no? Ayer ya le metí, cometí un grave error, abrí un nuevo espacio de diversión infantil acá en Gallegos, sobre calle Perito Moreno. Una propuesta bastante innovadora porque no existía un espacio como el que abrió allí de camas elásticas, etcétera. Pelotero, todo. Algo así, algo parecido. Después Sí. te voy a mostrar para que veas. Tampoco le vamos a hacer publicidad gratis, señores. Pero Pero pueden está bueno. auspiciar en Nuevo Día. De hecho, Mari les va a estar escribiendo. Pero está bueno. Sí. Y cometí el gravísimo error del domingo de decirle a mi sobrina, che, mirá lo que abrió acá. ¿Para qué? Ayer a las 10 de la mañana ya me estaba mandando, tío, vamos a ir a tío. Encima agarro mi Mercado Pago. Sí, lo acompaña. Crocante estaba mi Mercado Pago de seco. Y digo, bueno, algo vamos a inventar para esta niña. Y fuimos a las camas elásticas y se divirtió un rato. Así que cumplí. Esto fue concluida mi jornada en la redacción, tipo 7 de la tarde. Así que fuimos ahí, se cansó un poco. Una milanesita de pollo, ensalada y a dormir. Así que... Hiciste he todo. cumplido. Sí, sí, sí. Completo, se puede, se puede. completito el tío. Siempre se puede. Siempre que se quiere, se puede. En este caso, tampoco romanticemos el esfuerzo. Pero sí, en mi caso de tío, la verdad que le meto bastante color a veces. ¿Querés que te cuente cómo va a estar el clima esta mañana? Por favor, yo estaba por dar los datos del tiempo y digo, Sí. no, hay un locutor que se encarga de esto. Dígame. Te cuento, Me. mira, 1 grado me y algo más. Ahí va. ¿Algo más? ¿Me parece que va a estar lindo o no? Y va a estar lindo, sí. Tenemos una semana con temperaturas poco habituales para esta altura del año. 1 Sí. grado 1 la temperatura en este momento en la capital de Santa Cruz. Está lindo para caminar, la verdad es que sí. O sea, uno piensa, estamos a 15 de julio Sí. y dice, no, guarda que llega julio, que es el peor mes del año. Igual no se hagan los rulos de que Sí. ya esto ya fue porque capaz que nos agarra agosto y nos pega un sacudón con una ola polar o algo así, porque yo tengo mi teoría que vengo corroborando hace ya algunos años de que es como que las estaciones están desfasadas del calendario. Sí. Entonces, de hecho, en marzo, abril tuvimos días muy lindos, veraniegos incluso. Tal cual. Entonces, bueno, no hay que, y más acá en gallego, no hay que cantar victoria, ¿no? No hay Tal- que cantar primavera en este caso. Tal cual, la temperatura está bien, lo que está un poquito más abajo es la térmica, 3 grados 6 décimos la térmica, el cielo está ligeramente nublado, la humedad del 89%, 3 grados 6 décimas bajo cero. 3,6 bajo cero Ah, mira. la térmica, sí, aunque no se siente tanto, ¿no? Sí, sí, la verdad que no. Pero con la mezcla de la humedad del 89% y con una presión que está en 1002.3 hectopascales y un vientito además que sopla del sudoeste, como bien sabemos, estamos muy acostumbrados. Con esa combinación, en ese contexto, en ese universo del servicio meteorológico, decimos que es una mañana agradable y que esta temperatura que vamos a tener hoy para hoy martes 15 de julio, una máxima de 6 grados y una mínima de 1, esto es más o menos lo que se va a repetir el resto de la semana, lo que se espera de acá hasta el domingo, lunes, tal vez con alguna variación, alguna lluvia. Promedio alguna nevada, parecido, digamos. va a estar así, más o menos como hoy. Así que, bueno, no vamos a decir que es un veranito, pero podemos al menos no morir de frío. Sí, por lo menos otoñito todavía. podríamos decir. Y estamos en vacaciones de invierno, así que viene bien el buen clima. La verdad que sí, Sí. sobre todo para quienes tienen la, la obligación y no tienen escapatoria de tener que hacer planes con los pibes, que es un garrón tener que hacerlo encerrado, digamos, o tener que salir de tu casa e ir a hacer un plan encerrado. La verdad que a la tarde se presta para, si no hay demasiada humedad, se presta para ir a la ría, por ejemplo. Sí. Yo el domingo, yo tengo una cuestión, no sé si es psicológica o qué, que a mí, sobre todo cuando está agradable, me hace mal quedarme encerrado. Me hace mal que haya pasado el día y yo no haber salido de mi casa. Sentís Entonces culpa. el domingo, que bueno, el sábado había tenido una juntada con amigos y demás, me levanté al mediodía para mirar la final del TC y demás. Y después me puse a limpiar y ordenar un poco, qué sé yo, y se me hizo como a las 5 de la tarde y a las 5
dije, no, voy a salir. Salí Y nomás. salí un rato a la ría y estaba lleno de gente. Entre las 5 y las 7 había un montón de gente dando vueltas en la ría ese día. Lindo domingo, ¿eh? Yo Sí. salí tempranito a la mañana, al mediodía, el domingo, estaba hermoso. Hermoso, sí. Hermoso. Además que a esa hora, porque después cuando yo salí que empieza a caer el sol y demás, ya se empieza a ir, ¿no? La temperatura agradable, pero en plena tarde, entre la 1 y las 3, había sol, estaba hermoso. Bueno, ayer también fue una muy linda tarde, de hecho, Sí. el registro, ¿no? Acá te das cuenta enseguida, capaz que si te dormiste unas 7 y te levantaste a las 7, 8 de la tarde, qué suerte en principio, y te das cuenta por las redes sociales que hubo un hermoso atardecer. Tal Y cual. ayer lo fue, ¿o no? Tal cual, tal cual, tal cual. Y la mejor hora siempre para salir, entre la 1 y las 3. Sí. Que es donde más calentito está. Sin duda, sin duda. Así que tendremos entonces temperaturas agradables, lejos del punto de congelamiento, podríamos decir. No hay escarcha por estos días, así que venimos zafando. Tenemos una agenda también con la cual cumplir. Nombré a todos, los nombré absolutamente a todos y no lo nombré a Sandro Díaz, que es nuestro productor, el hombre que se encarga de que todo esto salga dignamente. Cuando viene Lea sale de manera excelente. Bueno, ahora que estoy yo, que soy menos ordenado y menos meticuloso, no saldrá excelente, saldrá dignamente, pero bueno, saldrá, que no es poco. Repito, en la redacción del diario Nuevo Día están Tony y Fernando, también en redes Lorena Aro, en ventas que se pueden comunicar si tienen la intención de que, por ejemplo, Rodri, patrocine sus comercios, difunda con esa voz que Dios le dio y que él trabajó también. Comuníquense con el departamento de ventas. Está María, allí María Oviedo, nuestra compañera, que los va a atender muy amablemente en el 1553, espere que se me perdió, 27 57 33. 15 27 57 33. Ese es el número del departamento comercial de la cooperativa Nuevo Día, donde María Oviedo les va a generar un plan acorde a sus necesidades y obviamente también a su bolsillo. Así que no se pierdan la oportunidad de ampliar su llegada con esta radio y con este medio, que es uno de los líderes, si se quiere, en audiencia, no solo en nuestra ciudad, sino en la provincia de Santa Cruz. Y no olviden comunicarse, escribirnos al 2966, si están en el interior, 51 60 51 51 60 51 y participan de nuestro programa. Hoy, reiteramos, no estará Leandro Dolan, a quien le mando un abrazo grande, pero estaremos nosotros acompañándolos. A propósito de lo que comentás, hay consigna para hoy. Linda, me gusta este ejercicio que han implementado de que haya una consigna diaria, que la elaborás vos, claramente, ¿no? Sí, hay una consigna. ¿Cuál es? Pensaba en la frase, viste que las familias siempre tienen como... Hay frases de cabecera, ¿no? Sí. Que se trasladan de generación en generación. Sí. Y hay frases que... ¿Cuál es la tuya, en tu caso? Yo tengo algunas, ahí ¿Sí? te voy a ir contando lentamente, ¿De pero, una? pero hay frases que nacen en la casa, o sea, no hay un manual, digamos, para la frase, ¿no? Como, no es un manual que dice, bueno, esta frase se dice, esta frase no. Y frases que se quedan pegadas para siempre Sí. en la familia. Son esas que escuchaste 1000 veces, que a veces te daban bronca o a veces te hacían reír, lo contrario, pero que hoy te salen casi sin pensar, esa frase que vos casi la decís por reflejo. Por ejemplo, ahí vos me preguntabas ejemplos. Mi papá, por ejemplo, siempre que se despedía me decía un clásico, que yo hoy lo repito y algunos me miran de reojo como diciendo, ¿qué me está diciendo? No hagas macanas, por ejemplo. Mirá. No hagas macanas. Al principio me parecía un cliché, pero ahora, tengo que decirlo, es mi mantra para cada vez que me despido, digo, no hagas macanas. O mi mamá, por ejemplo, que me decía, con esa mezcla de amor y un poquito de firmeza, decía, el día de mañana cuando no tengas para invitarle un café a tu novia, te vas a acordar de mí. Tenés que estudiar, por ejemplo. Ajá, mirá vos. Una frase dura, pero que con el tiempo, hay que decirlo, entendí como un buen consejo. Y después también otra frase como mi abuela, que me decía, tener fe es pensar que todo va a estar bien. O mi abuelo que decía, vos ponete la ropa que quieras, pero el buen gusto no pasa de moda. Y
Lo ¿Y cierto tu es que abuelo era, sí. era pituco o se vestía se vestía bien, o sea, ¿Mirá? se vestía de traje, camisa. Don Arredondo o cómo era su apellido? Fox, Fox, sí. así con X. FOX, sí, como zorro. Mirá, mirá. Sí, sí. Viejo zorro. Zorro, sí, sabía de lo que hablaba. Y como es y bueno, el tema es que los consejos estos, digamos, las frases, las aprendí a valorar con el tiempo. No es que de un día para el otro me fueron quedando con el tiempo. Frases que hoy por hoy citas para darle sentido a una situación o para recordarle a alguien cómo antes eran las cosas y que también usás para hacer bromas, para dar un consejo, para poner un límite. Así como lo decía tu vieja, así como lo decía tu abuelo. No importa si alguna vez juraste que nunca le ibas a decir, no importa si te hacía ruido, porque al final también esa frase es un pedacito de tu familia que se volvió parte de vos. Sí. Y la pregunta que te Es hago la a vos, sabiduría, además. y Heredada. la sabiduría heredada. Y la pregunta que te hago a vos, Juli, a vos, Nica, y a la gente, a los amigos que están escuchando, que es la consigna del día de hoy, que van a participar por un almuerzo para dos en Nucha, la tradicional cafetería de Buenos Aires, que ahora también está en Río Gallegos, y también las cervecitas y la piseta en Eterna, porque si es cerveza, Es eterna, obvio. exactamente, es segundo Lo corroboré premio. el otro día, ¿eh? Mañana vamos con eso, con esos premios. Acá con los Rodrigos lo corroboré. La pregunta es, es verdad, No es me cierto, quemé, lo dijo. hemos chequeado. ¿Cuál es la frase familiar que se te pegó para siempre? ¿Quién decía esa frase? ¿La repetís hoy sin darte cuenta? ¿Te pasa como me pasa a mí, que te cité algunos ejemplos? Yo sí. ¿La amás? ¿La odias? ¿Te hace reír? Yo creo que me enseñó mucho. Tengo una frase, me anticipo y después le voy a preguntar a Nica también, que mi viejo me enseñó de muy pibe y me resultó una gran enseñanza, que es lo cortés no quita lo valiente. Es decir, pasa, estamos en una ciudad no muy grande donde te encontrás todo el tiempo con gente que te cae bien y que te cae mal. Al que te cae bien, obviamente, ¿cómo andás? Pero al que te cae mal, estamos acostumbrados, muy acostumbrados en gallego que hay gente que se hace la boluda cuando te cruza, ¿viste? Que mira o que mira para el frente o que no te mira. Y más sobre todo si no se caen bien. Sí. Y yo aprendí a saludar a todo el mundo. Porque lo cortés no quita lo valiente. O sea, si vos me tenés bronca o está todo mal o lo que sea, no importa. Nos saludamos. Yo no me quiero quedar charlando con vos. Sí. No me quiero quedar entablando un vínculo, pero si nos conocemos de algún lado. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Pero pará, Pum, chao. yo entiendo, pero te pregunto porque para desmenuzar la frase, Sí. ¿por qué no quita lo valiente? Y porque hay gente que no sé, por hacerse la pesada, la mala o la prepotente incluso, Sí. no te saluda. A pesar de que las conoces o que te conoce. Ok. O que entonces, lo cortés, buenas tardes, no quita lo valiente. O sea, puede estar todo mal, pero hola, buenas tardes. Ok. Vos entras a un lugar a comprar, por eso te digo, esta es una ciudad no muy grande. En el súper te cruzás un montón de gente que la conoces, para bien o para mal. Si nos conocemos, si vos sabés cómo me llamo, sabés quién soy, yo sé cómo te llamás, quién sos, hola, buenas tardes, ¿cómo va? Hay gente que me cae mal y la saludo igual. Yo Que estoy me de cae acuerdo. muy mal incluso. Hay que saludar a todo el mundo. Y de hecho, esta frase se la he dicho a algunas personas que todo mal, le digo, ¿sabes qué? Lo cortés no quita lo valiente. Está todo mal y no va a estar todo bien entre vos y yo, pero nos saludá. saludamos. Sí. saludame. El saludo Si del yo te café estoy con leche saludando, vos no te hagas el otro. no se le niega a nadie. No, el saludo. claramente. Es cierto. ¿Y usted, No, señor yo, Héctor? yo ahí diciendo, si me cae mal, si me cae para el tuje, Sí. yo lo saludo. ¿No? No, y me parece muy falso, si ya has tenido una agarrada con esa persona, ¿para qué la vas a saludar? Chao, que se maneje. Lo que sí, yo he notado, que no sé si es una moda, no una moda, sino cuestiones que están vinculadas al uso de las nuevas tecnologías, los jóvenes. Los jóvenes cada vez tienen menos respeto o cada vez saludan menos. Vos entrás a un lugar y hay pibes, decís buenos días o buenas Sí, tardes. sí. Es de una mala educación. No te miran. No te miran. No sé si muchos dicen no, es que son tímidos los pibes. ¿Qué timidez? La timidez no se enseña en la casa. En la casa, si es buena la educación en la casa, se enseña a saludar, ¿no? Sí.
Y más si llega gente grande. Sí. Eso yo no he No, notado. tenés la otra que para mí es más grave todavía, que no tiene que ver con la timidez, que es que los pibes andan con sus padres o con... Sí, Y andan con auriculares. sí. Una locura, o O sea, están no con el- charlar, vas en el auto y el pibe va con auriculares, O va están al con súper y el- el pibe anda con auriculares. Están como... con los celus, ¿viste? Sí. Sí, o estás Pero está todo bien, hablando- yo ando con dos No, 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 celulares pero- incluso, pero de ahí a estar aislado Sí. del mundo en el que te estás desenvolviendo. No, O sea, pero- vas al súper Lo mismo. o vas con tu mamá. Sí. Está bien, capaz que no tenés toda la vida para Están- charlar, pero que vaya eh, con auriculares puestos. Hola. O saludar a los padres. Y están. Sí, sí, o les hablas o mientras les Sí. estás hablando tienen el auricular puesto. Sí, Tienen una una mala- oreja libre y un auricular. Sí, de una mala educación. Es la nueva moda. Sí, el chupete electrónico. El chupete electrónico. Exactamente. Pero igual, a mí me gusta saludar a la gente, pero ahí difiero. Si me cae mal la persona, ¿para qué le voy a gastar pólvora en chimango? Sí, sí, sí. ¿No es cierto? Yo saludo porque Sí. lo corté no quita lo valiente. Es Está más, bien, está bien. además muchas veces esas personas se creen que por no saludarte, por hacerte la vista, son más vivos y es como, no, yo te pago de otra manera. Yo soy agradable, te voy, te saludo y sé que te va a dar más bronca todavía, te saludo, pero con más énfasis y siendo Sí. más agradable todavía. Pero bueno, esa es mi frase de cabecera. ¿Vos? ¿Qué tenés alguna que te haya quedado heredada? No. Después, según el gaucho, son los homenajes también, es otra que esa, una la buena heredé de esa. mi viejo, la primera, la segunda la heredé de mi mamá. ¿Qué quiere decir? Digamos, si... A ver, mi vieja lo aplicaba mucho en cuestiones de pareja, digamos, algo como... yo utilicé esa frase para ejemplificarla, digo, porque por ahí capaz que explicarla se me hace mucho más larga. Yo tenía una profesora en la facultad que un día estaba hablando de su novio. Y empezó, no, pobre mi novio, es feo, es fiero mi novio, no sé qué. Y estuvo hablando un rato largo, criticando a su novio. En Qué una fiero, clase. no sé qué, en una clase. Sí. Y yo levanté la mano, yo me sentaba al fondo de todo, pero había un pasillo que dividía las dos filas de banco en el medio. Entonces quedaba derechito la profesora. Y yo levanto la mano en un momento y mis compañeros me tenían como... Les causaba gracia porque como yo era del interior y eran todos porteños, era como que tenía modos graciosos para ellos. Un acento Y le distinto. digo, señor, profe en realidad, señor, ¿no? Sí. Profe, ¿usted sabe que hay una frase que dice que según el gaucho son los homenajes? Y ella enseguida me miró y se rió y entendió, como diciendo, si vos estás criticando a tu novio porque es fiero, y tampoco que debe ser Michelle Pfeiffer como para pretender que te venga a buscar, no sé, Tom Cruise. Entonces ella lo entendió rápido y todos mis compañeros, bien porteños, Lo agarraron me mira, no cazaron una. Y se quedaron re afuera del chiste y después me pidieron que se lo explicara y le digo, mirá, si vos sos agraciado, bueno, podés pretender un homenaje mejor. Ahora, si no sos tan agraciado, bueno, Sí. no te quejes o no critiques al otro por fiero. Claro, no te comas el viaje, digamos. Claro, exactamente. Tal cual. Bueno, ahí está, abierta la vía de comunicación, 1551 60 51. ¿Cuál es tu frase de cabecera? La frase que dijo tu familia, la frase que vos repetís al día de hoy. Siempre hay algo ahí, ¿eh? Siempre hay algo ahí, si lo pensás bien. Y además, bueno, ni hablar. Si traes esa frase acá y si mandás un audio, tenés doble chance de llevarte el premio de Nucha y el premio de Eterna mañana. Así que acordate, 1551 60 51, ¿cuál es la frase esa que repetís, que juraste que nunca ibas a decir y que hoy tal vez se la decís a tus hijos o te la decís a vos mismo? 1551 60 51, las vías de comunicación. El Había coraje una- no es la ausencia de miedo, es ir para adelante con miedo. Eso lo dijo el Chapulín Colorado. Y lo dijo Facundo Sí. Manes y Fantino lo quedó mirando media hora tratando de entender qué le quería decir Facundo Manes. Hay un meme muy Sí. gracioso que son los dos mirándose así como en silencio. Otra que también nos decía, mi hermano cada vez que la digo se ríen, sean buenos hermanos y honestos ciudadanos, nos decía mi viejo. Me trajiste otra también, ahí con los hermanos. A Los ver. hermanos sean unidos, Claro, porque claro. esa es la ley primera. Si Exacto. entre ellos se pelean, los devoran los de afuera. Eso lo Claro. decía mucho mi vieja cuando ya la cansábamos, que nos peleábamos, que con mi hermano nos agarrábamos. ¿Cuántos años tiene tu hermano?
Con Sofi, mi hermana. Ah, tu hermana. Porque tengo dos, pero con Juaco tenemos 10 de diferencia, más chico. Sofi tiene... Ah, ¿10? 10, sí. Sí, y Sofi tiene uno más. Ah, claro, ahí estaba. Sí. Bueno, imagínate que mi hermano, No. nosotros nos llevamos un año cada uno, somos 3. Se mataba. No, sí, Se mataba. había un agujero en la puerta del baño en una época de que vino mi hermano con el palo de la escoba tipo ariete y quiso entrar y dejó el agujero ahí. Sí. No, se ponía heavy. Ya cuando empezamos a crecer se ponía más heavy, pero después ya dijimos, nada, no tiene sentido. Pero sí, si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera. Bueno, eso aplica para la Argentina, básicamente, ¿no? Tal cual, Pero bueno, tal cual. ¿qué les voy a explicar, señoras y señores? 10 de la mañana, 9 minutos en la República Argentina. ¿Qué tenemos? Teníamos una nota para hablar de salud, pero no podrá ser, nos avisa nuestro compañero Sandro Díaz. Está raro, che, ese tema. Tema salud. Está raro, no. Lo voy a decir, porque bueno, ya a esta altura. Está raro el rol de Manuel Piri, che. De vocal poder En contraste con el mismo rol que ejecutó Hugo Jerez, con Manuel Piri se nos ha hecho muy difícil hablar desde que asumió como vocal, ¿eh? No quiero inferir nada, pero esa es la realidad, ¿eh? Habíamos tratado de pautar una nota hoy para hablar de algunas cuestiones. No va a poder ser. Sí, vamos a hablar de economía porque ayer se conoció la inflación en nuestro país y particularmente en nuestra región, en la región patagónica, del 1,8%. Dirán ustedes, estoy de acuerdo, no me parece, nada que ver. Bueno, sacará cada uno sus propias conclusiones. Habrá que ver cómo viene la del mes que viene, porque hemos tenido, lo decía Carlos Garzón hace un ratito en charla con los chicos, Sí. un aumento de la nafta del 3,5%, así que no puede ser que el promedio de la inflación vaya a dar por menos de 2%. Claro. Ayer festejaban igual desde el gobierno nacional, invitaban a Roberto Navarro, el director del Destape, o el dueño del Destape, que es un medio opositor, peronista, vamos a decir. Le invitaban a pagar un asado porque había errado en su vaticinio. Pero el gobierno celebró los datos de la inflación, pero la realidad es que en el último mes, en un plazo de 2-3 días, el dólar Sí. saltó de 1.200 a 1.300. Sí. Entonces hablamos de un aumento de precios que por lo menos el mes que viene va a ser del 10%. Así que, digo, no sé si no sé si era el mes adecuado para festejar Claro. el que pasó. Bueno, está buscando igual el argumento para festejar el gobierno. Sí, Sí. yo le pondría cada vez más a los datos o números que tira el gobierno nacional y el INDEC sobre la inflación según los porteños. Porque es para ellos, esos números se los creen ellos. Sí. Es una realidad para la Patagonia, de hecho están los números a la vista de los estudios que hace o el relevamiento que hace la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco de Comodoro Rivadavia, como están los otros estudios que hacen consultoras y universidades en NOA, en Cuyo, y no hay... Sí. Ay, falta el nuestro igual ahora, el de el dato de la San Juan Bosco. Por eso, sí, Por sí. eso es lo que dice. Sí, Claro, por eso Nico. digo, es- Igual, Claro, hay una cuestión que. dibuje maestro, Sí, Igual dibujo, hay una dibujo. cuestión que por más que los precios se hayan estancado, si querés, o si No. o que la inflación se haya desacelerado, para decirlo correctamente, no, la situación no mejora, ¿no? sobre todo teniendo en cuenta el nivel de consumo, cómo ha caído. Sí. Porque está bien, los precios pueden bajar a 10 pesos si querés, pero si nadie tiene para comprar, es lo mismo que nada. Porque al final, ¿de qué sirve tener una inflación baja si no hay capacidad de consumo? Sí, igualmente en este caso, en el último mes, lo que más subió no fueron los bienes de consumo comunes, como por ejemplo los alimentos. Lo que más subió fueron el tema de expensas, alquileres, salud, digamos, todo eso se fue de precio un montón. Y eso fue lo que hizo subir en definitiva. Viste que siempre hay algunos datos que explican un poco más por qué suben los números, porque vos de repente vas al supermercado y es verdad, sí, algunos precios todavía se mantienen. Pero lo que más sube fue todo esto que estoy comentando, y además tenemos que tener en cuenta que se viene
se va a venir una suba del tema de las tarifas. Sí. Es decir, la suba de las tarifas, más todas estas subas que te acabo de hablar, más teniendo en cuenta que las tarifas y que muchos bienes de consumo están atados al dólar. Bueno, se va a venir un mes de julio que yo creo que va a dejar este festejo del día de ayer para el olvido. Pero sí es cierto que los números de la Patagonia son distintos. Sí. El otro día me subí a un Uber, me puse a hablar con Huberto. Con Huberto, con el taxista. Huberto digamos, Roviralta. que no era taxista, era un chofer de Uber. Y le digo, ¿y mucho laburo? Me dice, sí, muy bien. Me dice, viajes cortos, viajes de 2.000 pesos, vamos, venimos. Me dice, me conviene, porque entre irme de acá al San Benito y volver, prefiero hacer 5 viajes cortos en el centro y listo. Ah, bueno, le digo, ¿y te alcanza? Sí, me dice, yo soy sargento. ¿Cómo sargento? Sí, sargento del ejército. ¿Y cuánto gana un sargento del ejército? Le digo, ¿porque está haciendo Uber? Me dice, no. Y me dice, gano más o menos 1,5 millones de pesos. Y le digo, pero... No, amigo, me dice, escúchame, todos mis compañeros del ejército, ya sean soldados, Sí. cabos, sargentos, ¿sí? Siempre fue Todos así, ¿eh? están haciendo Uber. Ujú. Todos Sí. están haciendo Uber. Increíble. O sea, un tipo que está todo el día dedicado ahí al 100, salen y se ponen a hacer Uber. Porque ganan 800 lucas, lo que menos ganan, y 400 la mandan para alquilar y el resto... Y sí, hay Anda que a buscarlo, vivir, hay hay que que vivir. vivir el resto del mes, por eso. Además que Sí. en muchos casos es dinero del día, ¿no? Entonces compras la comida o lo que necesites en el día, si te enfermaste, los medicamentos con ese extra, Te digamos, y salva. no o si tenés todavía sueldo no lo tocas, o si no te quedó más sueldo y te queda mucho mes por delante, lo sacás de ahí. Dice, nos escriben, frase no tengo, pero uso muy seguido el verbo flipar, que es de circulación común en España. Debe Flipar. ser porque el Indio Solari la usa en varias canciones y como yo lo escucho, bueno, dice ¿Quién dice? flipar. ¿Quién No dice? dice, no se identifica ese mensaje. Flipar. David, perdón, David. David. Y Andrés, con el 964 que se quiere anotar. Anotado. Igual, pará. Si David no dijo frase, ¿lo anotás? Y tiró Porque su- no es dijo flipar, es un concepto. Nah, lo vamos a anotar. No, ahora. más o menos. No sé 18. que necesito el VAR, necesito chequeo No, VAR no, ahí sí. porque no sé si cumple con la consigna. Vos sos igual el que la establece. Si vos querés ser permisivo y permitir, bueno, después ya. Es amigo, David es amigo de la casa. ¿Y quién más me dijiste que mandó mensaje? Y Andrés, con el Andrés. 964, que dice: Sí. Buenos días. Una frase que decía mi madre cuando las cosas no andaban bien o algo no salía como se esperaba Sí. era: todo tiene solución menos la muerte. Claro, sí. Y una que impuse yo es: nos vemos cuando nos veamos. También una variante de eso, si no, si no nos vemos nos compramos lente o si no Y nos sí. vemos nos tanteamos. Yo Sí. me acuerdo una, Si no nos vemos porque se cortó la luz. Claro. si estábamos muy Sí. complicados, hay una frase que decíamos, más cagados que palo gallinero. Claro, bueno, también. De Cuando salones. cuando andás de racha negativa. Sí. O que sal, ¿viste esa? Claro. Ayer tiraste una muy buena. Estoy más salado que. Sí. Dijiste la del payaso, ¿cómo era? ¿Un payaso en un velorio? ¿Más perdido que payaso en Ah, un velorio? sí. Más partido que pasas un velorio. Estoy flipando con tu respuesta. Alguien que usa el concepto flipar en este punto del universo está equivocado de locación, me parece. Ah, bueno, pero Pero últimamente úsela. se trasladan. Viste que hoy por hoy estamos en un mundo muy globalizado, así que Bueno, Trambólico. tenemos tantas palabras, tenemos un lenguaje tan rico. David y Andrés. Vamos a invitar Sí. a los que nos independizamos hace 210 años casi y los seguimos invitando, muchachos. Así yo no. Claro, hermano. Estamos colonizados mentalmente. No merecen ni respuesta. Bueno, están participando igual anotados Calmate, los dos. conductor. Están participando por el almuerzo para dos en Nucha y también por la piseta y la piseta, quiero decir, y las 2 pintas en Eterna. Los 2 premios los vamos a sortear mañana, mañana miércoles. Y ya se van sumando de a poquito, se suman los de ayer a los de hoy. Y mañana tenemos consigna especial para el miércoles, O sea, así que prepárense porque se viene un sorteo con todo para el próximo miércoles. 15:51, 60:51. ¿Cuál es la frase familiar que recordás? Aquella que repetís
que te dijo tu abuelo, que te dijo tu mamá, que te dijo tu papá, que vos hoy la repetís como si fuese una oración, básicamente. 15 51 60 51, abierta las vías de comunicación. 10 de la mañana, 18 minutos, va subiendo un poquito la temperatura. Si te parece, Juli, en un ratito actualizamos los datos del tiempo. Dale. Dale, perfecto. Llegó el primer animal a la rural. Mira, ¿quién es? yo Es un... Porque vos empezás con tu chiste. No, es un Porque hoy va a toro, estar, ¿qué es? ¿Una hoy- vaca? Un toro. Hoy va a estar Milei. ¿Cómo te das cuenta? Sí, sí, es presidente, es humano, no es animal. Ah, No te hagas el chistoso. Es androide. Respetémosle, porque acá, si que lea, permita cualquier tipo de chiste, es una cosa, pero ahora estoy yo y acá Así se yo respeta, no. viejo. Acá. Mirá el ¿Qué es? tamaño ¿Cómo del te das toro. cuenta? Ah, un toro, Sí, ahí va. sí, un Ahora toro. sí me di cuenta. ¿Por qué te que diste es un toro. cuenta? ¿Cómo te diste cuenta? Y porque por por el sus, sexo, digamos, Claro, se ve. ¿Qué, sus partes pudientes. pero no. Y te das cuenta, una vaca tiene ubres y un toro Claro. no. Tiene otra cosa, ¿no? Ok, ahí va. Eso Eso son vacas. es una vaca. Ternera. Una ternerita, claro, sí, es joven. Mira qué joven. Todavía Vaqui- no tiene arrugas, nada. Vaquillones son, ¿o no? No, eso es una ternera. No, sí, chiquititos, son, Sí. son cachorras. Tenía menos campo el tipo que... Qué rico. ¿Fuiste a la rural alguna vez? No. Yo fui una No, sola vez, no. pero no fui a la exposición rural, fui a ver. Ahora no me voy a acordar cómo se llama el espectáculo, que es un espectáculo gauchesco. Ay, no me voy a acordar. Enseguida se me va a venir. Un espectáculo gauchesco increíble, que es un espectáculo, digamos, teatral, pero con caballos, con gauchos, una puesta en escena espectacular. Alguien se va a acordar y me lo va a decir. Ujú. No puedo refrescar mi Sí, memoria en este momento. me deja mandar saludos. Por favor, Un estimado, saludo ¿cómo va a pedir permiso? al amigo Luciano Padín, que hoy Sí. es su cumpleaños, y también otro saludo muy grande, que Estimo que también no estará escuchando. es su cumpleaños, Rodrigo Gómez, más conocido como Patita. Claro, Quique, querido, que escucha la radio, seguramente Sí. está escuchando, si no está haciendo otra cuestión. Ujú. Casi parte de mi familia, podría decirlo, porque en realidad es parte de una familia a la que yo me integré porque éramos vecinos y crecí Mirá. toda la vida ahí con los Galarza. Él es parte de esa familia. Lo vi hace poco en el cumpleaños de Alvin, un amigo, así que le mando un abrazo gigantesco. Hombre que se dedica al Uber, pero en realidad no rentado, digamos, sino que como está jubilado, lleva, me traeme, lleva a los chicos, trae a los chicos, se queda cuidando a Alegra. Así que no, un tipazo. Él, toda la familia Gómez, que los conozco también. Podría decir que es familia porque aparte me conocen desde que nací, básicamente. Amigo de mi padre también, esa familia, así que un muy feliz cumpleaños para vos, Patita. Quique, le digo yo, porque lo conozco así de Mirá. pibe a Rodrigo. Así que le mando un abrazo gigantesco. Buen día, la frase que repito, me repito y digo, y decía mi mamá, ahí está la pavota, dice Fabiana, a quien le mandamos un abrazo grande y le agradecemos por participar. ¿Cómo en qué sería ahí está la pavota? Pará, explicarme. La Y pavota. ahí como- me da como cuando hay algo que es evidente y vos no te estás dando cuenta, algo así, como, como- ahí está la pavota. Me da la impresión, que lo Sería- explique. O sería tipo, en porteño sería, ahí está el boludo. Claro, Claro. también, Ahí está, también puede ¿no? ser. Como- Sí, O ahí sí, lo sí. tenés Ahí lo tenés. Ahí está. Claro, Ahí mirá, está. mirá que cómo está. Qué rápido, es una Sí, luz. la simbiosis de Nika y Héctor es la misma persona. Y Brian, perdón, es tremenda. Los dedos mágicos. El diario Nuevo Día, en su portada principal, te cuenta una tristísima noticia de la jornada de ayer, de la cual obviamente no vamos a escaparnos, que tuvo lugar en la costanera local, allí en la zona del puerto, porque se halló un cuerpo sin vida en la noche de ayer de un hombre en la costanera. Allí trabajó personal de la policía, bomberos y también de la prefectura naval, dado que pasadas las 22:30 desde el centro de monitoreo dieron intervención a la comisaría segunda, que es la de la jurisdicción, y allí tristemente se encontraron con un hombre que dispuso terminar con su vida. Encontraron a esta persona fallecida y justamente se desarrolló a partir de allí todo un operativo que justamente
determinó el traslado luego a la morgue judicial, la toma del asunto por parte del juzgado de instrucción número 2, que justamente dispuso el traslado donde se practica la autopsia para determinar justamente las causas de la muerte de esta persona. Una triste noticia, un lugar que, a pesar de, bueno, todo el trabajo que se viene desarrollando, urbanístico, es un lugar muy particular para nuestra ciudad y justamente en este marco noticioso, dado que muchísimas veces hemos asistido a situaciones similares allí, así que, bueno, por lo que algunas informaciones que hemos tenido, creo que esta persona no tiene familiares aquí en la ciudad, pero de todas formas a sus amigos, a sus allegados, un abrazo grande y obviamente las condolencias desde este lugar son noticias que nunca queremos contar, pero que, bueno, tristemente nos toca hacerlo. Hay también dos informes o dos noticias respecto de un informe de la Caja de Previsión Social, la deuda que mantienen los municipios y 114 mil millones de pesos que se adeudan justamente a la Caja de Previsión Social. La deuda compuesta por justamente las acreencias de municipios y comisiones de fomento es más vieja que yo, con eso le voy a decir todo. Yo tengo 34 años, nací en 1991. Esta deuda data de 1990. Obviamente, las ciudades que lideran este ranking son Río Gallegos y Caleta Olivia, porque además son las más populosas y las que más trabajadores públicos, entre municipales y estatales provinciales, tienen. Lideran este ranking y en este año se suman 26.000 millones en aportes corrientes que no fueron transferidos, lo que obviamente impulsa ese déficit, lo infla todavía Claro. más. Yo, mirá, vos sabés que ya me tienen cansado con estas deudas históricas. Pero es algo que hay que resolver, amigo, porque usted ¿Sabés cómo el lo día de resolve? mañana, si no, no se va a Sí, poder jubilar. Pero o- ¿sabés o cómo se lo la van a... ¿sabés cómo lo resolvés eso? Si nadie está poniendo un mango. No. Ningún municipio está. Listo. A partir cancelo esa deuda, ya está. Si no la Arrancamos de cero, decís vos. arrancamos de cero, si no la va a cobrar más. Y Seamos realistas. lo que pasa que también Pero hay, para mí hay, es- ahí hay una Y lo digo con resignación. todo, lo Hay- digo con todo respeto. Sí. Es una pelotudez seguir reclamando algo. Son incobrables. Esa deuda es incobrable. Bueno, pero me parece que hay ahí una cuestión a corregir. Y ahora más. Que está bien, empecemos de cero si querés, Claro. o empecemos de este mes para adelante y empiecen a pagar. Claro. Ponele. Sí, Eh, es así. pero son 114.000 millones que se lo fumaron en otras cosas. Algunos, ni siquiera en algunos casos no hay obras realizadas. Porque última, vos decís, en algunas ciudades No. hay obras, hay inversión. Sí. En algunas otras, desde 1990. Pero por Al eso, día de la fecha, no han progresado algunas comunidades, algunas ciudades. Bueno, pero por eso. Si y no se fumaron progresaron, esa guita. si no progresaron antes, ahora te van a poner la plata. Si Em, al que estuvo de presidente no pagó, claro. ¿le va a ir a cobrar al finado? Para mí hay que empezar de cero. Partamos de cero por mes y chao. Bueno, pero hay una discusión y una solución que se tiene que buscar en ese Y sentido. por eso, para mí sería Pienso eso. en los jubilados actuales y en los potenciales jubilados, como Sí. lo vas a hacer vos el día de mañana, que sos trabajador municipal, o que vas a trabajar Sí. hasta los 100 años. No, pero por eso voy, si ya no lo vas a cobrar. ¿Qué municipio te va a poner? Si están todos fundidos los municipios y cada vez tienen menos coparticipación, Sí, sí, le sí. dan. Es cierto eso, es cierto. Hay que ser No realista, te- me no parece te que quito la razón. a veces la clase política, entre sus diferencias que tienen de un color y del otro, a veces, muchachos. Sí, pero antes hace no era como- cuestión de diferencia de colores, porque antes eran No, todos lo pero por mismo y eso era nunca lo mismo. pusieron, dibujaban Era- los números. Pero por eso te dibujaban los números, pero pongámosle, si los otros tránsfugas, ¿te crees que van a poner de su bolsillo para pagar la deuda? Yo creo que sí.
Para mí hay que hacer. 36.000 palos debe Gallegos. 26.000 Caleta. 6.000, obviamente 6.000 millones. Pico Truncado, 6.000 millones. 6.469 Pico Truncado, 6.152 Río Turbio, 5.520 El Calafate, después siguen 28 San Julián, Perito Moreno, Piedra Buena, Santa Cruz, en orden de cantidad de guita que deben. Puerto Santa Cruz, Las Heras, Gregorio, Los Antiguos, El Chaltén, Lago Posadas, que debe 737 millones de pesos. ¿Cómo Pero puede por deber eso, tanto? Juli. Pero ¿cómo puede deber tanto una comunidad tan chica, no? El concepto de aportes previsionales. Después, Jaramillo Firroy, Tres Lagos, Colbel Caique y Cañadón Seco. Todos deben miles de millones. El que menos debe, que es Cañadón Seco, 441.000 millones de pesos. Sí, son deudas monstruosas. Son 10, 12 veces el presupuesto mensual o anual de un municipio. Por eso yo voy a... Déjense hablar de esperar pelotudeces, porque nadie te va a pagar eso. Es una deuda Ahí va, incobrable. es mucha plata, claro, es mucha plata. loco. Y es mucha plata, sí. Ahora que se fue Lea, que es todo correcto y ceremonioso, vos te devocás, viejo. Pará, respetame, soy conductor de este programa. Seas No es una boludo. mala palabra, sí, lo pueden decir abiertamente. ¿Es el liberal de Copetín, le dijiste? No. ¿Qué más? Nos llegan mensajes al 1551 60 51 y vos también podés escribirnos. Escuchando siempre la radio, dice, haciendo Uber. También soy del ejército y no nos queda otra. Trabajar en licencia. Te digo una frase que juntó todas las consignas y mandó todo un mensaje. Trabaja en el ejército también. Y hace Uber. Uber. Dando razón a lo que vos decías. Mirá vos, qué bárbaro, ¿no? Qué Y increíble. después, Sí. punto. Sí, Y contesta la consigna. a ver, Te digo una frase que siempre decía mi vieja. sí, El ataúd no tiene bolsillos, alegando a que nada de lo material te lo que llevas. tanto anhelamos nos llevamos a la tumba. Dice Carlos Ortigosa, a quien le mandamos un abrazo grande, gran mediocampista. qué gran frase. No, era otro Ortigosa ese. Che, qué gran frase. El ataúd no tiene bolsillos. Vos sabés que Yo por eso me mandé a construir una pirámide, Me porque en el ataúd no entra todo lo que tengo, entonces... me recuerda una frase que dice que la vida es como el ajedrez. Dice, cuando se termina el juego, reyes, reinas y peones Van todos a van todos a la misma caja. Como diciendo, hoy vos podés ser el rey del mundo, me dice, pero al fin de cuentas, Sí. cuando todo se termina, todos vamos a caer al mismo lugar. Claro, sí, Es pero- así. Los gusanos no van a diferenciar. Claro, Sí. si igual tenga la plata que tengas, Sí, te vas a ir en un cajón más lustrado o menos lustrado. sí. Sí. O de una madera de Sí. roble o de madera balsa, pero Claro. lo mismo. Sí. Madera balsa no creo. ¡Qué reflexión! ¿Viste? ¿Te das cuenta? Estamos muy filosóficos. Pero las consignas disparan esto, estimado Rodrigo. Qué Muy bueno, buen día. qué bueno. En mi casa de Sí. la infancia había un cuadro con la frase no hay mal que dure 100 años. Mi cuerpo que lo aguante. Exactamente. Y mamá decía, todo pasa, hijos. Todo pasa. Rememorando al gran Julio Humberto Grondona, seguramente Y a- adepta. y a- Bueno, viene de una fábula igual el todo pasa. ¿Quién ¿no? dice esa frase? ¿Quién fue la que mandó ese mensaje? Marta, con el 993. Marta, ¿cómo estás? Fue la número 1, Marta, ¿eh? Marta, No, la número 5 o 6 en este la caso. número 20 que mandó mensaje, pero Marta, Bien. hace mucho tiempo que no sabíamos de vos. Te mandamos un beso grande. Gracias por estar ahí, Marta. Mirá qué frase esa, la que tiró, también. Todo pasa, todo tiene solución. No hay Todo que pasa, hacerse todo pasa, problema. lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo pasa, ¿cierto? Pasa. Ese es el anillo de Grondona. Todo pasa. Todo pasa. Tutto pasa. Tutto pazze. Ahí está, 1551 60 51. 1551 60 51. Estás participando por un desayuno. No, sí. Almuerzo. Sí, por un desayuno. Por un desayuno para dos en Nucha, la tradicional cafetería de Buenos Aires, que ahora también está en Río Gallegos. La encontrás en Alberdi, España. Y también como segundo premio tenemos 2 cervezas de Eterna más una piseta. Que vayas para ¿Se que pueden vayas con quien desayunar vos esas quieras. también? Obviamente, o sea, eso lo elegís vos. Si lo querés desayunar
No hay nada prohibido. Uno puede desayunar lo que quiera. Con el premio haces lo que quieras. Lo único que tenés que hacer es mandar el mensaje nomás y contarnos cuál es la frase familiar que vos al día de hoy estás repitiendo, que juraste y perjuraste o que te quemaron la cabeza también. Viste que todo, otra vez, mamá. Mi abuelo, me acuerdo que me decía una frase que decía, nunca la entendí tampoco. De hecho, al día de hoy debería investigar quién era. A ver. Decía, hijos de Marváis, no jodáis, nos decía. ¿Marvay sería alguien? Supongo yo que un conde Sí. o algo así, no Pasa sé. que viste que hay como- cosas que no toman del todo sentido, pero se repiten y que como que quedan. Sí, no sé por qué. ¿Viste? Habrá Hijos que de pero habrá que averiguar, capaz que Marvay era alguien. Eso era pasado cuando íbamos los dos hermanos, juntamos todos los primos, que Sí. íbamos juntos a la quinta, nos subíamos en la F100 de mi tío, que tenía la caja, en la caja de la F100, que se viajaba 60 kilómetros, Sí. ahí Cuando estábamos- se podía viajar en la caja. cuando se podía viajar en la caja, en inconsciencia total, porque viajamos pegados al tubo de gas, y se cansaba y decía, hijos de Marváis, no jodáis. Y lo decía por, claro, todos los hijos de sus hijas, es decir, todos sus nietos. Ahí tenés otra frase, 1551, 6051. Yo tengo un amigo que le decía a su mamá, que ya no está en este plano, vieja, vos fumá. Papá, Le decía. vos fumá. Sí. Como diciendo, relájate. Sí. Ahí está. Pará, viejo. Loco, nadie me tiene respeto, ¿verdad? 10:34 de la mañana, podés escribirnos al 1551, 6051, estamos en streaming en YouTube. Si estás mirándonos por ahí y no te suscribiste al canal de Nuevo Día, apretá el botoncito, no te cuesta nada. Y dejanos un like de paso también que nos sirve a nosotros para seguir creciendo en esa plataforma. También estamos en las redes sociales como el Diario Nuevo Día Santa Cruz, el Diario Nuevo Día, en Instagram nos buscas como el Diario Nuevo Día 80, en todas ellas estamos acompañándote con información al instante. 0 grados 4 décimos la temperatura en este momento, 3 grados 9 bajo cero la sensación térmica en la capital de Santa Cruz. Perfecto, tengo más frases, pero las voy a decir después de la pausa. Primero Claro. vamos a escuchar una canción, puede ser Barry White, estimado Brian Álvarez. Muy bien. Elegí Barry White para la jornada de hoy, no sé por qué, me levanté. Me encanta Barry White. Hoy cumpliría años Enrique Cadícamo, que fue Sí, compositor de tangos Los Mareados, por ejemplo. Niebla del Riachuelo, nieblas del Riachuelo, amargado al recuerdo, te sigo esperando. Mirá vos. Esa Me lindo, encanta, lindo canto. me encanta que sepa de tango. Yo no caso demasiado de Un tango. Pero... Tango hermoso, ese hermoso tango, me emociona cuando lo escucho. Bueno, si en algún momento da, por ahí en una de esas, pero bueno, vamos con Barry White primero. Porque... Aparte de Barry White, vos me haces acordar a Barry White también. ¿Vos decís? Sí. No, ojalá tuviese el cañón que tiene Sensual Barry. locutor. Ojalá tuviese el cañón de Barry White. Ojalá. Can't get enough of your love, baby. Escuchamos de Barry White y enseguida volvemos con esta propuesta llamada Arriba el Día. It's just not enough, baby. It's just not enough. Oh, baby. Oh, baby. My darling, I can't get enough of your love, baby. Girl, I don't know why. I can't get enough of your love, baby. Lord, some things I can't get used to. No matter how I try. It's like the more you give, the more I want. And baby, that's no lie. Oh no, baby. Tell me, what can I say? What am I gonna do? How should I feel when everything is you? What kind of love is this that you're giving me? Is it in your kiss or just because you're sweet? Girl, all I know is every time you're here, I feel a change, something moving. I scream your name. Look what you got to do is, darling, I can't get enough of your love, baby. Girl, I don't know why. I can't get enough of your love, baby. Oh, no, baby. Girl, if I could only make you see and make you understand.
that I can stand. Oh, well, babe, how can I explain all the things I feel? You've given me so much, girl, you're so unreal still. I keep loving you more and more each time. Girl, what am I gonna do? 'Cause you're blowing my mind. I get the same old feeling every time you're here. I feel a change, something moving. I scream your name. Look what you got to do, and darling, I can't get enough of your love, babe. Oh no, babe. Baby, it didn't take all of my life to find you. But you can believe it's gonna take the rest of my life to keep you. Oh, babe. Can't get enough of your love, babe. Hell, I don't know why. Can't get enough of your love, babe. Oh, my darling, I can't get enough of your love, babe. Oh, babe. Girl, I don't know why. I can't get enough of your love, babe. Darling, I can't get enough of your love, babe. Mesa Redonda. Opiniones, debate y análisis. Bienvenidos a la Mesa Redonda de Arriba el Día. Arriba el Día, 10ª temporada en el aire de Radio Nuevo Día en el 100.9. Nos puedes escuchar a través de YouTube también, en Facebook. No, en Facebook no, porque hoy no estamos saliendo en Facebook. Pero nos puedes seguir ahí, obviamente, también en las redes sociales del diario Nuevo Día, el portal líder de noticias en la provincia de Santa Cruz y alrededores. Después vamos a desglosar bien lo de la nota de la que hablábamos recién con Nica respecto de la deuda de los municipios. Y a propósito también un informe de las jubilaciones en nuestra provincia, digamos, por rankeado, digamos, por categorías, digamos, y por montos.
Algo que bueno, en algunos casos es medio odioso hablar de millones o de mucha guita, porque qué sé yo, hay gente que se jubiló con otro régimen quizá más joven, pero que vino a Santa Cruz cuando Santa Cruz era nada más que una pampa y algunos gauchos, y que me parece que corresponde que se los corresponda, valga la redundancia, con lo justo, ¿eh? Y muchas veces hablar de montos fríamente, sin tener precisiones de las tareas desarrolladas y demás, es complejo. ¿Qué me dice mi estimado Brian? No pasa nada. No. Sí, exactamente. Al economista, a ver si podemos comunicarnos con Ernesto Mateos en este caso. ¿Qué otros mensajes me llegaban? Buen día. 3 fresas. El poncho te quedó grande. No arrastres el poncho y la mazamorra no se masca. No sé si son 3 dichos. A ver, vamos a desmenuzarlo. ¿Cómo es? A ver, primero. Dice, buen día. Sí. 3 fresas. Sí. Carita. No sé si nos dice fresas a nosotros. Ok. Fresa en mexicano es como Frutilla. bacán. No, no. cuando algo es fresa es como que es cheto, así. Cheto, sí, En mexicano. En mexicano, sí. No sé si nos están diciendo a Las niñas nosotros. fresas. Somos 3 chetos y No sé, pero no sé, por eso te digo que no sé si es correcta la. Frases. 3 serían. 3 frases, debe ser, claro. Bien, Héctor, está perspicaz, el tipo está rápido. Muy bien, Nica. El poncho te quedó grande, sería la primera. El poncho La te- segunda, no arrastres el poncho. Y la tercera, ahora sí, ahí toma sentido. La mazamorra no se masca. La mazamorra. ¿Qué es la mazamorra? La mazamorra es una especie de postre, digamos. Un plato. Hecho con son porotos, creo, no, es maíz, es maíz blanco. Maíz blanco. Maíz sí. blanco, creo que con leche. Mi vieja lo hacía en mi casa, pero lo comía ella nomás, no sé por qué nunca lo comimos. Es un Tiene plato. un olor muy rico, parecido al arroz con leche, algo así. Claro, es un plato de la independencia, los albores de la Exacto. República. Claro, de hecho la negra mazamorrera Ujú. era uno de los personajes. Claro. Y ahora que sabemos con qué se hace, ¿qué significa que la mazamorra no se masca? Como diciendo... Y no, porque es como el helado no se masca, digamos, algo Sí, así, claro. algo parecido. Sí. Ok. ¿Cómo se consume? ¿Quién dijo esa frase? José Luis. José Luis, querido. Yo te voy a enseñar que el agua no se mastica. Esa Claro, igual, esa es ¿viste? otra. O cuántos pares son 3 botas. Ya Sí. eso cuando te están advirtiendo que Sí. se te viene la noche, me parece. Demasiado nido para pájaro. Mira. Y Esa cuando una mujer es muy bonita y el hombre no es tan agraciado o hay una Yo conozco diferencia. una más moderna que mucho salame para ese pan. Claro, también, igual, sí. Como diciendo, andás con un Claro. un boludo o algo así. Ujú. Sí. Bueno, hay una que es un poco más subida de tono también, que dice... ¿Te animás? No. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Sigamos conservando A la cada compostura. santo le llega su San Martín. Claro, también. Esa otra. Bien ahí. Bueno, frases al 1551, 6051. Fíjate vos, qué interesante, ¿no? Esto de arrastrar de generación en generación frases que pensaste que nunca ibas a decir y que terminaste diciendo. Es muy común eso, ¿viste? Que cuando uno es chico, siempre como que en ese acto de rebeldía como que tiende a negarse a repetir determinadas frases o conductas de los padres, y después cuando pasa el tiempo, uno va creciendo y en algún momento de la vida terminás sin querer, sin pensarlo, dándole la razón a tu viejo, Sí, dándole la razón a tu vieja. sí. Pero uno se da cuenta tarde. Cuando Sí. es pibe los pelea de onda. Aunque te lo digan, nene, ¿me vas a terminar dando la razón? Uno Sí. no hace la contra. Vas a entender Por cuando seas pelotudo. grande la frase. Sí, sí. claro. Cuando seas grande vas a entender. Y mira, hablando de viejos, Sí. Beto, a que le mando un abrazo grande, dice, mi viejo, nuestro compañero Beto de arriba, obviamente, mi viejo solía decir, nunca más que nadie, pero jamás menos que ninguno. Está buenísima la frase, Humildad. me encanta. Humildad. Me encanta. Nunca más que nadie, pero jamás menos que ninguno. Es decir, no estar ni por encima de nadie ni por debajo. Sí, porque nunca sabés las vueltas de la vida también, ¿no? Claramente. Eso lo hablábamos, no me acuerdo con quién, en esta semana,
que decíamos, claro, viste que pasa mucho en la provincia, en la administración pública, que un día estás ahí y otro día estás allá. Ahí abajo. Bueno, sobre todo la cuestión de cargos y demás, ¿no? Pasa. Pero viste que hay gente que le dan, no sé, una jefatura, una dirección, y de repente se olvida de quién era antes de esa jefatura, de esa dirección. Y después la vuelta de la vida hacen que vos estés debajo de esa Claro. persona. Y por eso esa frase de Beto me parece que aplica muchísimo para la cultura popular, ¿no? Hay que ponerla en las oficinas públicas, decís vos. La vida es lo dijo un cantante, no recuerdo, creo que fue Frank Sinatra, no sé bien. La vida es una tómbola, dijera. Manu Chao. La vida es una tómbola, lo dijo Manu Chao, o el círculo de la vida, o las vueltas de la vida. Claro. Hay que saber, hay que saber manejarse, hay que ser humilde ante todo. Es así. Me gustó mucho esa frase, ¿eh? Muchísimo. Nunca más que nadie y nunca menos que ninguno. Ahí está. 1551 60 51. Las frases, estás participando por un desayuno para dos en Nucha y también por la piseta y las pintas en Eterna. Porque si es cerveza, es Eterna Cervecería. Allí por la calle Alberdi, una cervecería de la hostia, las cervezas más ricas. Me dio sed, ¿eh? Ay, me pica la garganta. ¿Te pica la garganta? Ay, sí, necesito algo fresco. Tenés que tomarte una cervecita en Eterna. Sí, una IPA. Una buena IPA, ¿no? O una APA también. APA. Una IPA, una APA. O una cervecita negra, como le gusta a nuestro compañero Nica. Sí, una negra modelo. Una negra con unos buenos manices, ¿o no? ¿Conocés la negra modelo? Sí, la conozco en Mexicana. Sí. ¿Es buena? Sí, se Esa es llama así, industrial. es de la cervecería modelo, se llama. Esa es industrial, ya, ¿viste? Sí. Pero Pero una buena negra modelo. Una buena porter ahí en Eterna. En Eterna, una Almirante Blue. Bien. Bien, mirá vos, cómo sabe el tipo. ¿Sabés a qué regresé hablando de bebidas? ¿A qué bebida he regresado últimamente que me introdujo una persona que aquí conocemos? Ah, sí. La caña con... No, me hizo volver Whisky. que 17 años para atrás, 18 años para atrás, Speed con vodka. Speed con vodka. No, ya me da resaca. Vos No, decís, olvidate. pero no, para mí todo lo contrario, es No, como... ¿No? ¿Esa combinación no va? Bueno, sí, a pero mí- no, yo no la prefiero, claramente. A mí me dijo, vos tenés que tomar esto porque esto no te da resaca, y tenía razón. 15 frases. Igual ahí la clave es el vodka bueno. Porque si le metes cualquier cosa, está aseguradísima la resaca. 15 51 60 51, amigo, estamos en Arriba el Día hasta las 12 y pico del mediodía. Acordate, si participás, mandás tu mensajito, obviamente que tenés chances. Ahora, si mandás un mensaje de voz, multiplicás tus chances para llevarte mañana los premios. Claro, bien ahí. Atente con eso, entonces. Está el economista Ernesto Mateos ya con nosotros, del otro lado de la línea telefónica, hombre de la Universidad Nacional de José C. Paz. Hemos charlado en otras ocasiones con él respecto de la economía, obviamente, de qué vamos a charlar con un economista. Y en este caso, justamente después de haber conocido los índices de la inflación, es recibido en la UBA. Es director del Instituto de Estudios para el Desarrollo Productivo y la Innovación y tenemos el placer, el honor de poder saludarlo en esta mañana de martes. Mateos, ¿cómo le va? Buen día. De este lado Héctor, Rodrigo y Julián saludándolo. Muchas gracias por su tiempo. ¿Qué tal, Héctor, Rodrigo? Ernesto Matos. Matos, es cierto, lo tengo mal tipeado, discúlpeme. No, está bien, no hay problema. Bien, acá una mañana media rara en el conurbano, pero bien, está un poquito húmedo. Claro, para variar, digamos. encima lo que no es capital, uno cuando se va alejando del centro de la capital va viendo cómo la bruma se siente, no sé, yo me imagino viajando en un tren hacia Moreno, Luján, hacia La Plata, ¿no? Donde uno empieza a alejarse de los grandes edificios y va viendo, ¿no? Esa humedad brotando del suelo y el frescor, ¿no? Y se es más feliz, por lo menos. Qué bueno. Usted es de provincia. Nacido en capital, pero criado en el conurbano bonaerense, como corresponde, en la zona oeste ganadera por excelencia. ¿Qué parte de zona oeste? Donde se llevó adelante la batalla de Caseros, Ajá. Palomar de Caseros.
Mire Mirá usted. vos, qué lindo. Está Qué lindo la fresco. provincia de Buenos Aires. Está fresco por ahí. Sí, y bueno, pero estuvo más fresco hace unas semanas igual, donde se sintió bastante... Igual se viene una ola de frío ahora, dijeron. No sé si la otra semana, pero está por llegar. Mira, nosotros es muy atípico lo que está sucediendo porque acá tenemos temperaturas sobre cero cuando estamos acostumbrados a la misma altura del año pasado, habría -10, -12, -15 seguramente y mucha nieve. Este año ahora tenemos creo que 4 grados, está hermoso y el resto del país están abrigadísimos, así que no sé qué ha pasado, se han invertido los polos, pero no está llegando tan fuertemente el frío por acá, como sí se está Sí, viendo en Capital. parece el Eternauta, ¿no? En una parte dice, el sur es el nuevo norte. Exactamente, es cierto. Matos, perdón. ¿Cómo interpretar estos números, ¿no? de la inflación en una situación de recesión, de caída del consumo, pero que a pesar de lo cual el gobierno celebra ese coeficiente, ¿no? Ese número que la inflación arrojó ayer, que fue del 1,6 a nivel país. Nosotros, particularmente en la Patagonia, hemos tenido una del 1,8, es el promedio. Pero, ¿cómo se explica, no? Porque de un lado lo festejan y muchos otros dicen, che, para mí esto no es nada para festejar. Mira, el gobierno tiene un diagnóstico que nos va a llevar a una crisis. Bueno, la crisis social va a ser inevitable, digamos, ¿no? El tema es que se vuelva permanente. Claro. Porque el diagnóstico del gobierno es, si yo emito, genero inflación, ¿no? Si yo te aumento el salario, genero inflación. Eso está en los manuales de Mochón y Becker, para aquellos que cursaron Economía 1, que ha destruido el pensamiento, si se quiere, económico nacional, digamos, ¿no? Pues es un manual que se hace en Estados Unidos. Entonces, el gobierno cree que el problema es el gasto y el salario. Sí. Por eso te pisa la paritaria. Y por eso no envió, damos un ejemplo, digamos, ¿no? Los recursos que reciben las provincias. Por ejemplo, Chubut por ahí ahora estoy mirando los datos, fue la única que por ahí sí recibió los mismos ATN que según la ley que ahora se aprobó estaría en el mismo nivel. Pero vamos a otra, Neuquén también, Río Negro. Río Negro, acá tenemos que recibió por ATN 2.000 millones de pesos. Con la nueva ley que se aprobó y si no se veta, tendría que recibir casi 8.000 millones de pesos. Y Tierra del Fuego, el caso más emblemático, no recibió nada durante los últimos 3 semestres y con la nueva ley recibiría 4.000 millones de pesos, perdón. Y así estamos en esta situación, digamos. Entonces, hay provincias en las cuales Córdoba, por ejemplo, no se recibió ATN durante los últimos 3 semestres, no recibió nada. Con la nueva ley recibiría 28.000 millones de pesos. Entonces, el gobierno cree que con esto está mostrando un superávit. Ahora, los datos de la oficina del Congreso de Presupuesto, esto ya es una discusión muy fina, pero si tomás de vengado o caja, te estaría dando déficit fiscal en junio. Eso depende de qué tomes. El gobierno toma caja, pero si uno toma caja quiere decir percibido. Si uno toma de vengado, que es lo que te resta, o sea, es lo que diste más lo que vas a dar. Si uno toma de vengado, te da déficit fiscal. Entonces, estos son algunos de los problemas técnicos que a veces no se entiende y que se lo asocia a los niveles de precios, y los precios juegan otra partida en este caso. Lo que estamos viendo es un ajuste de evaluación que llevó a una recesión, que se achicó el motor de la inversión pública y se achicó el salario. Ante eso tenés un derrumbe del consumo. Ante el derrumbe del consumo lo que tenés es pocas ventas de las empresas. Por eso muchas
grandes empresas se están yendo. Justamente el caso más emblemático es Carrefour. Claro. Carrefour se está yendo porque ya el mercado argentino es como el de Chile, es chico. No tiene para vender en grandes cantidades. Hasta podría dejar de estar en todo el país y concentrarse en la capital, en el gran Buenos Aires. No necesitaría abrir otro supermercado, porque otros supermercados ya abastecen. Entonces ahí estás viendo la caída, digamos, de un gran comercialista. Después tenés que Shell vende sus activos de Dotsu, tenés que HBC se vende una parte de Galicia, Sí. tenés que Mercedes-Benz se va. Se va, sí, se fue ya. Lo que está pasando es que se achica el mercado porque no hay tantos ingresos suficientes que te permitan a vos darte un lujo. O sea, lo que se está rompiendo es la posibilidad de que vos, naciendo como hijo de trabajador, que tu familia te pueda mantener y te pueda dar una educación y te pueda mandar a la universidad, eso se está rompiendo. ¿Por qué? Le están diciendo al pibe, no, mirá, ya tenés 15, no alcanza, salí a laburar. Y el colegio, no sé, anda cuando pueda. Sí. ¿Se entiende? Sí, sí. Eso es lo que está ocurriendo silenciosamente. Se está destruyendo la clase media, Matos. Bueno, el dato de distribución del ingreso, que muchos dijeron que mejoró, lo que muestra es que mejora en el último decil, en el decil 10, que es el más rico, y si le sumás el decil 9, que serían el 20% de los más ricos del país, el decil 9, que sería clase media, se redujo, comparado con el trimestre anterior. Sí. Eso es que se cayeron a los otros deciles, al 8, al 7, al 6 o al 1. Eso que está diciendo vos. Claro. Y en esto también esta falacia o mentira que ya tuvo un antecedente en años anteriores cuando Macri decía la lluvia de inversiones. Este hombre no dijo la lluvia de inversiones, pero dijo que iban a venir, que había muchos capitales interesados en invertir en la Argentina. Sí. Nuevamente una falacia. De hecho, Nadie quiere venir, ¿no? Tenemos el RIGI vigente, ¿no? Y Claro. no ha habido, creo que ha habido un solo anuncio de una inversión grande en ese sentido. Creo que hay 4. Uno, por eso lo nombrás, pero digo, porque debe ser del sector privado, pero los otros 3 son YPF. Claro. Entonces, si vos me decís, Petronas se fue, vino Chevron, vino British Petroleum, vino, no sé, Exxon, vino, no sé, Total, y pusieron la plata, no está ocurriendo eso. Lo que sí está ocurriendo es la idea de terminar la parte en la cual los caños que llevan el gas estén listos para la exportación. Hoy la Argentina es simplemente una sucursal de abastecimiento para las dos más grandes potencias, que son la Gran Bretaña y Estados Unidos. En un tablero de discusión donde nosotros no tenemos ningún peso más que el de proveer energía y alimentos, pero donde se está definiendo en Medio Oriente de alguna manera, digamos, ¿no? Y Europa. O sea, la ruptura del gasoducto Nord Stream 2, que le pusieron una bomba para sabotearlo, respondía a la discusión de los mercados de abastecimiento en GNL. ¿Vieron esos barcos que tienen como bochas? Sí, los butaneros. La referencia que usted hace, perdón, para el oyente, es el gasoducto que va, o el ducto que va desde Rusia hacia Europa y que abastece justamente de energía al viejo continente, ¿no? Claro, ese fue el que sabotearon, le pusieron un par de bombas. Acuérdense que ese gasoducto pasaba por Ucrania y Alemania tuvo que empezar a acelerar la producción de carbón. Imagínate todo lo que contaminó Alemania hasta que Estados Unidos, como tenía excedente del shale gas, a través del fracking, la explotación de gas y petróleo, colocó ahí su excedente. Y de esa manera ganó un mercado. ¿Qué quieren hacer con nosotros? Bueno, exportar ese gas para Alemania, en este caso, y cortar todo vínculo con Rusia.
Claro. En ese juego económico de mercado nos están metiendo. No sabemos las repercusiones políticas de eso, pero bueno, ya Ujú. vimos que la Unión Europea está abasteciendo de armas y bueno, Francia ya se puso con declaraciones fuertes esta semana Sí. sobre la injerencia rusa, entonces no sabemos si ya estamos en medio de la Tercera Guerra Mundial, pero como en toda guerra lo que se necesita son energías y alimentos. Sí. Ujú. Y en Mateo, eso, Matos, sí, perdón, se la sigo teniendo como sí. lío. Ernesto Matos es quien habla con nosotros, economista. Eh, yo le quería consultar respecto, particularmente en este contexto, ¿no? En Argentina, sumar, ¿no? A la recesión, la caída de la generación de empleo mediante la pyme también acentuada, si se quiere, por la apertura de importaciones, ¿no? Y ese factor que quizá en otras épocas de la historia no jugaba tan fuertemente y que la globalización, bueno, nos trajo, ¿no? Que hoy compramos ropa, electrodomésticos o cualquier bien en China, nos sale monedas al lado de lo que sale aquí en Argentina, pero obviamente eso ayuda al bolsillo propio, pero no contribuye ni a la cuestión de la balanza comercial, ni tampoco a la generación de empleo local. Bueno, ese es la otra característica de este modelo planteado, que es el mismo modelo Ujú. que intentó la década infame, digo, el Partido Autónomo Nacional, son los mismos, digamos, ¿no? El Ajá. liberalismo que iba por el 11 y le pegaba a los hombres del kipá, digamos, o sea, es racista, le pega, digo, esa era la Liga Claro. Patriótica, digamos, Ujú. ¿no? Y- Entonces, vos acá lo que tenés es sí. esa característica, el liberal no se caracteriza por trabajar, esto hay que entenderlo, es un gran intelectual, si se quiere, no, aquel, digamos, por lo menos podríamos decir que Roca tenía un proyecto de nación, después discutible todo, ¿eh? Claro. Pero había un proyecto de nación en ese liberalismo. Ujú. Acá lo que tenés es un liberalismo demasiado alineado a Estados Unidos, pero que no se va a poner a trabajar tampoco, Ujú. cumpliendo con aquel precepto. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a importar todo lo necesario, porque no le interesa si hay más rutas o menos rutas, no le interesa si tiene un parque nacional o no, no le interesa la industria del turismo, no le interesa ponerse a fabricar acá determinados productos que tengan que ir a la rama automotriz. Tampoco le interesa fabricar tantos alimentos porque con dos o tres empresas que exporten alimentos y provean al mercado interno, alcanza y sobra. Entonces, por eso decimos que se va achicando el mercado y el liberalismo es vago, Ujú. podemos decir. Es vago, digamos, ¿no? Este del Twitter, demasiado vago, digamos, ¿no? Ujú. Por lo menos aquel, te digo, yo qué sé, mandaron una expedición a la Patagonia y Claro. viajaban por lo menos, Sí, sí. recorrían el territorio. Te hicieron el informe Vial Macet, te guste o no, pero por lo menos eso mostraba las condiciones de la clase obrera. Es uno de Ujú. los primeros informes que tenemos que pide Roca a este catalán. Ujú. Entonces, ese modelo va así. ¿Vamos a proveer alimentos y energía al exterior a Sí. nuestros aliados circunstanciales? Sí. ¿Vamos a comprar todo lo que nos venda el mundo desarrollado? Sí. El tema es si te da la billetera para todo. Claro. Guillermo Ernesto. perdón, Ernesto, ¿qué piensa de esta circunstancia del juicio de YPF? ¿Qué injerencia puede Bueno, tener esto? YPF, bueno, es una empresa, ya todos la Sí, conocemos, sí. estratégica, en población, de nuestra geopolítica interna, Ujú. fundamental para el desarrollo de nuestro país. Digamos, lo que representa para Estados Unidos competencia y si no le puede ganar a la competencia, la compra. Ahora, Estados Unidos pasó de, por ejemplo, esto pasó con la Inca Cola, no sé si Sí, conocen la bebida la Inca Cola. bebida Sí, peruana, sí, sí, sí. peruana. Bueno, la Inca Cola antes era peruana, Ujú. dominaba el mercado y nadie consumía Coca-Cola. Claro. Después de tantos intentos frustrados, lo que hizo fue comprarla, Coca-Cola, Ujú. digamos, ¿no? Para no tener tanta competencia. Después, la otra etapa de Estados Unidos es ser la Corte Suprema del mundo. Entonces, si no te gana por mercado,
porque ha intentado siempre. Fíjense que Exxon o las empresas norteamericanas no es que son tan exitosas acá en la Argentina. Digo, tiene una parte del mercado, pero YPF mantiene la posición dominante. Bueno, no pueden comprarla, la tienen que judicializar. Pero ahí el tema no es tanto nuestra postura contra los gringos, como decía Jaureche, ¿no? No es malo el gringo que te quiere comprar, sino el criollo que te vende. Ahí entra Eskenazi, ¿no? ¿Cómo fue que Eskenazi, ese grupo, le vendió el juicio? Podría haber sido un poquito más patriota, ¿no? Lo del juicio ya era un poco discutible, pero ya vender el juicio para que otro lo siga en otro lugar, de algo que se pagó en determinado tiempo bajo ley argentina, todo es raro, pero para los gringos siempre todo es una oportunidad, digamos. Claro, claro. Ahí hay una cuestión de la inserción o de la infiltración cultural que, bueno, es quizá una disputa mucho más larga en el tiempo y mucho más difícil de dar, ¿no? Pero volviendo al tópico que dispara, ¿no? La situación y volviendo a uno de sus conceptos, usted señalaba, o usted dice que a pesar de esta baja inflación, no hay una situación positiva en términos económicos y un panorama más allá del horizonte que sea alentador. No, porque vos lo que tenés hoy, la radiografía, es que el 60% de la población que está trabajando gana menos de 700.000 pesos. Entonces, vos acá lo que no estás asistiendo es a una mejora, dada la mejora de las variaciones de los precios mensuales. Si vos me decís hoy, vas a salir a la calle, le decís, che, vos estás mejor salarialmente, y la verdad que la mayoría de la gente te va a decir que no. Digo, de 10 te van a decir 2 también. Entonces, ahí tenés un dilema, digamos, a resolver. Ahora, la gente no puede esperar a que salga el indicador para ver si está bien o mejor, tiene que sobrevivir todos los días. Y eso es lo que nosotros publicamos el fin de semana, la falta de creatividad de los economistas, digamos, porque hay 10 millones de personas que todos los días que no son ni asalariados registrados, no son autónomos, algunos serán monotributistas, pero son 10 millones de personas que todos los días trabajan, vendiendo tortitas, vendiendo ropa en la calle, vendiendo lo que sea, o algún tipo de actividad changarí. Entonces vos tenés que apuntar a ese mercado con creatividad. Porque si no caes en esto, que se escucha, y lo vimos en la entrevista a Linera, que parece que cuando viene acá a Argentina o está en Argentina y habla con especialistas, todos les decían, che, el ajuste había que hacerlo. Che, el ajuste había que hacerlo. Y la verdad que ese es un error garrafal, porque siempre hay una alternativa. Pero Rubinstein, por ejemplo, el que era viceministro de Economía y que eventualmente integraba el equipo económico de Massa, dijo que en líneas generales lo que hizo el actual gobierno al asumir, sobre todo, era más o menos lo que ellos tenían pensado también. No sé si el después, ¿no? El ajuste inicial, ellos, o al menos lo escuché a Rubinstein señalar que era un plan similar. Ahora, el devenir de todo este tiempo posterior, no lo sé, pero en principio ellos coincidieron, o él coincidió. Bueno, ahí tenés dos ejemplos, yo que venía repasando esto como para darte una muestra de que se puede. Cuando Kicillof devalúa, Kicillof lo que hace es expandir el gasto, no lo contrae. ¿En 2014 dice usted? Claro. Ajá. Lo que vos tuviste ahora fue una devaluación con contracción del gasto y pisa de salario. Claro. Kicillof hizo eso, hizo todo lo contrario. ¿Qué pasó? Bajó la inflación de 35 a 25, 10 puntos. Interanual, ¿eh? Digo, no es menor. Entonces, en esto tenés que ser creativo. O sea, si vos tenés los resortes de la economía, sabés que una devaluación va a impactar en salario. Bueno, lo que tenés que hacer es que no pierda poder adquisitivo, por lo menos. Claro, compensar. Bueno, eso fue lo que hizo.
¿Salió bien? Sí, salió bien. Por lo menos no tuvimos, digo, se perdió una elección, pero no es que la gente lo pasó mal. No, no. Ese es el punto en todo esto. Porque ¿quién paga la crisis? El Sí, sí, jubilado, la gente. casa, los trabajadores informales y después el conjunto de los trabajadores registrados, que bueno, como tiene un sueldo, aguinaldo y todo lo demás, a veces también le cuesta salirse de su propio ombligo, ¿viste? Sí. Lo que el Che Guevara decía, la aristocracia obrera, digamos. Ujú. Bueno, pero ahora también han cambiado en algunos casos los sujetos o los actores, si se quiere, porque tenemos un gran porcentaje de trabajadores de plataformas o por fuera del empleo registrado que también pesan, obviamente, también votan, también eligen y que en muchos casos no han elegido al peronismo, si se quiere, o a la fuerza que presentó, o a la fórmula que presentó electoralmente el peronismo en la última elección. Bueno, pasa que ahí también falta de digamos, de una propuesta diferente. Igual te digo que el masa de la candidatura era la política económica que había que hacer. Centralizar todo el Ministerio de Economía y empezar a generar condiciones de crecimiento, digamos, ¿no? Reactivar todo la necesidad de integrar toda la Argentina. Creo que por ahí, digamos, pasaba un poco la cosa. Tema que después, bueno, Rubista, lo que pueda llegar a decir es otra historia. Entonces, la Argentina hoy como está, con estas medidas que está llevando adelante, es lo mismo que hicieron los liberales y la única solución es para ellos, digamos, ¿no? Es que se achiquen los salarios, se comprima el consumo y vos, que si querías ir a Puerto Madero, vayas a pedir trabajo, no es que te vayas y te puedas sentar a cenar. ¿Se entiende lo que se está rompiendo en todo esto? Sí. Porque el consumo va a quedar de vuelta en dos tiempos, uno para los más ricos y el consumo para los más pobres en condiciones de precariedad, de no saber qué está comiendo, no saber qué está comprando, porque si vos ves, lo que también proliferó mucho por el conurbano fueron las ferias, los shopping alternativos. Sí, sí, sí. En todos Vos lados, podés ir al acá shopping, también. podés ir al shopping o podés ir a la Ferry Crazy. Claro. Sí, sí. Lo que ya hemos visto de alguna manera también, ¿no? Que cuando en el 2001 o post-crisis, que también se inventaron trabajos, ¿no? Aparecieron trabajos nuevos. Ahora es mucho de plataforma, pero bueno, yo recuerdo los clubes del trueque, los cartoneros, bueno, que nacieron o se conformaron como tal en aquella época. Es que es falso pensar que la gente no quiere trabajar. Debe Claro. haber no sé, 5 gatos locos que por ahí la quieren pasar bien y se hacen los tarambanas. Bueno, siempre hay eso. Pero la mayoría de la gente sale a trabajar. Lo que pasa es que también hay una mentalidad que hay que cambiarla, que nosotros la detectamos con los datos y que acierta mucho en este contexto. Si vos ves la cantidad de empresas por rubros que tiene Argentina, que tiene Brasil y que tiene México, el peso de las empresas de comercio minorista y mayorista es grande. Es 40%, es 30%, es 25%. Entonces, ¿qué te está diciendo eso? Porque vos lo ves, tratá de ir a una de estas ferias que vos vas por el pueblo. Fíjate que hay uno vendiendo y hay uno sentado. Sí. Decime, ¿qué es lo que estamos fabricando ahí? O sea, lo que estamos generando es que todos salen a vender lo que pueden, pero cuando los mirás, no están fabricando nada. Claro. O sea, no están haciendo algo, Sí. no están trabajando con las Produciendo. manos, están haciendo el viejo arte de comprar y vender barato, Sí. y vender caro, digo. Sí, sí, sí. Entonces, eso es comercio. Ahora, eso lo ves a nivel, digamos, de micro tuyo de todos los días. A nivel grande de la nación, lo que tenés es que, por eso tenés la fiesta de importaciones, Claro. que todos, como no quieren fabricar, más el gobierno liberal, por eso apoyan a este gobierno, son medio vagos, entonces lo que quieren es importar todo y venderte caro. Claro. No se Y si manufactura no te lo nada. venden, Ujú.
Claro, o sea, no hay, viste cuando dicen esta frase, a mí siempre me llama la cultura del trabajo. Pero no es que el trabajador no quiere trabajar, es que no hay nadie que ponga una fábrica para meterlo adentro a trabajar. ¿Y todo qué hacen? La más fácil, bueno, salgo a vender algo. Por eso lo ves por acá, por el conurbano, que todos salieron a la vereda, sacaron la parrilla y empezaron a vender choripán. Empezaron a poner la ropa en el garage o en la entrada de la casa, pusieron ropa y pusieron feria americana. O sea, no hay otra alternativa porque también está destruyendo capital. Entonces, no se junta ni el hambre ni la gana de comer, digamos. Este es el problema que tenemos y que se está acrecentando. Digo, con este modelo, ¿no? Estamos Hay que hablando con cambiar el... también esa mentalidad. Estamos hablando con el licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires, Ernesto Matos, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo Productivo y la Innovación también, de la Universidad Nacional de José C. Paz en ese caso. Por último, le pregunto, aprovechando que estamos hablando de comercio y de producción, digo, como dos ámbitos distintos de la economía, si se quiere, y poniendo la mirada en el horizonte, ¿hacia dónde debería apuntar en materia de producción Argentina, más allá de la energía, ¿no? Que es, como decía usted, y los alimentos en este contexto mundial de guerra, ¿sí? O un contexto bélico latente, ¿hacia dónde debería apuntar Argentina para producir y generar la riqueza que necesita para salir de esta crisis? Bueno, primero recuperar su sistema científico-tecnológico, a cambiar un poco los manuales de economía, a pensar en cómo se integra lo productivo con la universidad, a pensar tener un gobierno que vaya en esa línea, pero esa sería una solución posible y deseable. El tema es que justamente la no dirección de eso marca este contexto actual. Entonces, así dadas las condiciones, la Argentina hoy está más condenada a no poder desarrollarse y ser un país más proveedor de materias primas. Licenciado Matos, ha sido usted muy amable en esta extensa charla que hemos tenido. Dale, te mando un abrazo. Un abrazo grande para usted. Hablábamos con el licenciado en Economía, obviamente, Ernesto Matos, respecto de cómo interpretar la inflación que se dio a conocer ayer y el presente económico en la República Argentina. No pasa nada, estimado. ¿Usted tiene una propuesta para hacerme? Una propuesta y mensajes también, ¿eh? Ah, bien. Me llegó un mensaje Sí. a propósito de la consigna. Sí. Superador. Yo lo determinaría como ganador, pero es amiga mía y no quiero incidir. A ver. Pero Vero Condori, que me manda un mensaje, me dice que lindo escucharte, le mando un abrazo grande a ella, qué lindo leerla. Aprovechando que hablo de ella, después vamos a estar difundiendo en el diario Nuevo Día también, porque el espacio Manitos Verdes que ella conduce en el barrio Madres a la Lucha está reacondicionándose y para ello necesitan ventanas, perfiles, repisas, freezer, heladera, Turlo, que es un espacio comunitario que brinda contención alimentaria a los vecinos y todas las ayudas que pueden darle a los vecinos del sector y que justamente desarrolla con su familia y otras vecinas. Vero Condori, Manzana K, Casa 6 del barrio Madres a la Lucha. Después lo vamos a estar repasando y profundizando en el diario y en las redes, pero ella me dijo que su frase es, A ver, te va a gustar, a ver. A oír. que la tierra no da fruto, Sí, la tierra no da fruto sí. si no la riega el sudor. Muy bueno. Y tiene que ver con la entrevista que acabamos de tener, ¿eh? La tierra no da fruto si no la riega el sudor. Es decir, que si no te rompes el lomo, nada. No hay cosecha posible, digamos. ¿no? Exactamente. Mirá vos qué buena frase, Vero. Muy buena frase. Anotada la frase de Vero también al 1551 6051.
También tengo frase acá que manda el señor Chino Quirós. Mirá vos, a ver. Dice, estoy Un mirando saludo para mi viejo. el programa de YouTube con 50 minutos de retraso, dice, así que aplica el dicho, no por mucho madrugar se amanece más temprano. Me gusta esa frase. Es una frase icónica para referirnos a... a ver, ¿qué quiere decir? Perdón, yo soy malo, porque estaba pensando... ¿No hablaba por y- mucho despertar se amanece más temprano? No por mucho madrugar se amanece Ah. más temprano. ¿Qué significa? Y que yo creo que por más temprano que te levantes, No por El- mucho el- madrugás. el amanecer siempre está a la misma hora. O sea, si yo me levanto a las 2 de la mañana, no va a amanecer a esa hora. Yo entiendo algo así. Claro, o que se amanece puede significar que cuando uno está despierto en realidad puede seguir estando dormido. También. No es mala. Bueno, hay 15... Que nos mande su interpretación. Sí, sería... No por mucho despertar o no por mucho madrugar se amanece más temprano. A caballo regalado no se le miran los dientes, dice el otro. Claro. Bueno, después también manda una... Viste que hablamos de lo cortés no quita lo valiente. Hay un audio también, ¿eh? Ah, vamos todavía. Bueno, acá dice... Lo cortés no quita lo Lo valiente. cortés no quita lo valiente. Viste que hablamos del tema de la interpretación de las Sí. frases. Porque a veces, muchas veces la repetimos y no terminamos por completo de desentrañarla. Y acá manda el chino una interpretación de esa frase que está buena. Dice... Que yo la tomé de él, ¿eh? La tomó de... O sea, claro, él te la heredó. Dice, una persona puede ser amable y respetuosa Claro. en las relaciones interpersonales, pero también puede defender sus opiniones y sus límites con firmeza cuando es necesario. Lo que quiere decir que Claro. lo cortés no quita lo valiente, es que la cortesía y la valentía son cualidades complementarias y que una persona puede tener las dos sin ningún tipo de contradicción. Es Claro. decir, que la educación, o sea, y la amabilidad no están reñidas con la valentía o el coraje. No es que son opuestas, no es que uno por ser valiente tiene que dejar de ser amable. Uno puede ser amable cual. y valiente. ¿Que es difícil? Que no es algo, digamos, hay gente que lo tiene Hablando incorporado. de amables y valientes. Para mí, Nika es un tipo amable y valiente. Sí, pero Eso- él dijo que no, él dijo que no. No, pero vos lo decís por el tema del saludo. Claro. Pero sacando el tema del saludo, digo, yo creo que Nika, por ejemplo, no nos conocemos mucho, pero me da la impresión Pero de que como es un tipo del barrio Fátima, claro que va a ser amable y valiente, ¿o no? compartimos valores. Claro. Los viejos valores del barrio Fátima. Cortés y valiente. Claro. Esta idea de que Barrio de corteses y valientes. Tiene No hay que con- decir el cartel de barrio Fátima. una persona entonces puede ser amable y educada, pero también puede tener la determinación y el coraje para ir de frente y decir lo que piensa. Tal cual. Eh, Tal cual. Que a veces es re difícil. Porque aparte, muchas veces cuando vos tenés que decirle algo no del todo simpático a alguien, Sí. o se obtura la conversación o se lo toman a mal. Y es como, te estoy diciendo algo desde mi pensamiento, desde mi frontalidad, incluso desde mi lealtad. Aunque no sea bueno, aunque no te guste incluso. Y bueno, pero hay gente que no está dispuesta a escuchar también. Ese es el problema como- de esa persona. También a veces uno dice, che, a mí me pasa un montón de veces en los últimos años que me di cuenta. Porque a veces uno, viste, quiere decir al otro de buena onda porque de verdad lo dice de buena onda, con lealtad, con la intención de verlo bien. Va y le dice, che, mirá, me parece que estás mirando fuera del tarro, me parece, fíjate, andá por acá y no vayas por allá porque no sé qué. Ahora, además de uno decir lo que piensa y del consejo, también está esto de, ¿es el momento para decir esto? O sea, ¿la otra persona está dispuesta a escuchar lo que yo le quiero decir? Y es que hay gente que no Sí. está dispuesta a escuchar nunca. Entonces a veces el momento es nunca. Para mí el momento es cuando uno quiere decirlo. Si yo te tengo que decir, mirá, hermano, Sí. está todo mal por esto y por esto, tu coso de soprole me cae, no lo traigas No más. te gusta. Es el momento Claro. en el que se me ocurre. Ok. Obviamente que si estoy recaliente y prefiero no, prefiero decírtelo. Más tranquilo. Pero hay gente que no está dispuesta a escuchar nunca, entonces el momento lo establece uno. Sí, es verdad, es cierto. Bueno, sí, sí. Claro, vos decís que uno establece el momento en el que dice las cosas, Claro. indistintamente de lo abierta o no que esté la otra persona a escuchar. Y sí, sobre todo cuando lo conoces, si es alguien, no sé, de tu entorno o algo que sabes que no te quiere dar pelota o que va a evitar la conversación, a ver, es como, a ver, vení, te lo tengo que decir ahora porque ya no se puede dar más vuelta. Vos sabés que me dejás pensando, porque yo me ha pasado con gente conocida que yo veía que iba a tomar una decisión de vida, ¿eh? Una decisión de vida, de esas importantes. Ajá.
Sí, sí, sí. agarrar un laburo, casarse, ponerse en pareja con tal. Y no he tenido, digamos, como yo tengo tal vez lo heredé de mi viejo eso también, esta cosa de que mi viejo siempre me decía, yo no me meto. Es como que él decía algo, pero decía, yo no me meto. Hasta O sea, ahí. experimentá, ¿viste? Y me quedó un poco eso. Y a veces digo, no sé si está tan bueno decir no me meto, hacer tu vida, experimentar cuando una persona que vos querés y conocés está a punto de tomar una decisión por el hecho de no meterse para que el otro experimente y no condicionarlo en su experiencia, porque su camino lo hace él solo. Sí, pero ¿no? son a mí me parece que Sí. el diferencial son las formas. Si vos te vas a meter para tirarla para atrás o bajar el entusiasmo de la otra persona o ser odioso, callate. Pero el yo que vos no haría No, tanto eso. tampoco. Yo que vos no... Tampoco porque hay gente que nunca hizo nada, pero yo que vos, ¿y vos qué? Claro. Entonces, para mí, tiene que ver con las formas y obviamente con el momento. Si estás, no sé, querés tener un pibe y yo vengo y te digo, che, pero no viste que el mundo está por entrar Claro, en es muy guerra. Sí. Es como, ¿para qué hablar? Es muy personal. Ujú. Es muy personal. 15 51 60 Tengo más, 51. 15 51 60 51. Ahora un montón, Vamos. Lo que dejo a tu tenemos- criterio, ¿eh? tenemos Yo cuando el- dejé este programa no había tantos oyentes, o al menos no escribían los oyentes, ¿eh? Me gusta esto. Lo dejo a tu criterio. ¿Qué cosa? También. Esa es otra frase icónica de Karina Olga. Olga. Que Karina era, Olga Jelinek. Una que- frase que no estoy jugando por nada. No, claro, aparte fue como que se lavó las manos. Sí. Dije, Chris dice que Chris. su frase es: el fruto no cae lejos del árbol. ok. Me lo dijeron cuando mi hija se recibió, dice. Capaz que se recibió de algo parecido a lo que estudió su madre o su padre. Chris 558. 5-8 el abogado en los sueños, pero el fruto Bien. no cae lejos del árbol. árbol. ¿Qué significa? Y como que vos no vas a ser muy distinto de con quienes te criaste, digamos. Ok. ¿Me entendés? Ok. Si sos en algún caso cuando te encuentran similitudes con tu viejo y el fruto no cae lejos del árbol. Similitudes buenas o malas, ¿no? O sea, que como que vos lo que aprendiste, digamos, Claro. no te vas a salir mucho, digamos, Sí. cuando madures vas a tener vas a estar cerca de tus raíces, digamos. Exactamente, Ok, exactamente. Ok, me gusta, bien ahí. Y otra que es una frase que me decía mi abuela de chico cuando Sí. no me gustaba la comida era: aparte de pobre, delicado. Claro. Dice. Mi vieja me lo decía también de adolescente y al día de hoy prácticamente se la digo yo a mis hijos. Dice Pablo con el 12. El soldado. Aparte de pobre, delicado. Pobre Y es cierto, delicado, sí. claro. 2-2 el soldado en los sueños. Mirá vos. Yo te sigo tirando. Aparte de El pobre abogado delicado, antes, el soldado ahora. aparte de pobre delicado, a mí me decían, en esta casa se come lo que hay. Sí. Siempre, toda la vida. Si no vas al restaurante. Y si no, ni Esto si- no es pensión. te Claro, decía. sí, No, no. sí, Vos tenés que aprender a comer de todo. Y otra cosa que me decían también mis abuelos, también una frase muy, muy común, me decían, vos tenés que comer acá, en la casa de un amigo, adentro de tu casa, en un asado con la familia, como si estuvieses comiendo con la reina de Inglaterra, me dice. Apoyás bien los cubiertos, cerrame los coditos. Sin los codos en la mesa. Sin los codos. No, los codos en la mesa era... No o sea, se canta en la mesa, no se usa gorra en la mesa o El- visera. el codo en la mesa se pone una vez que todos terminaron de comer. Sí. Mi no vieja antes. era, con eso era, pero terrible. O sea, vos de repente estabas charlando y tenías el codo apoyado, que algo debe ser normal ahora. Pero mi vieja era el codito, Sí, sí, codito. O si, por ejemplo, estaba cantando, viste, justo estaba sentado en la mesa, estaba cantando, estamos en la mesa. Era como... Sí. Pero eran modales, ¿sí? Que Sí. Recuerdo, tengo muchos recuerdos de por ahí reuniones familiares donde donde de repente nos íbamos a comer a la casa de, no sé, algún Sí. amigo de mis abuelos, y venía mi vieja, ¿viste? Y estábamos sentados comiendo, yo tenía 12, 11 años, no sé qué, y mi vieja se me pará. acercaba y me decía, el plato, los cubiertos, acomodá los cubiertos. ¿Viste cuando terminás de comer que tenés que dejarlos de una determinada Cruzados. manera? Cruzados. sí. Como en señal de que no querés más. Hay que enseñarle que no querés más, pero viste que a veces uno de chico, los Ni chicos idea, terminan de ¿sí? comer y dejas. Pero viste, me volvieron loco. Y entonces que el día de hoy, yo donde voy, Come con palitos chinos.
Como si fuese, como si tuviera la reina de Inglaterra, vaya donde vaya, no sé por qué, pero bueno, quedó. Son cosas que uno aprende de Yo si chico. comiera con la reina de Inglaterra, Sí, le escupo el plato. ya murió la reina de Inglaterra, así que de última podría comer como yo quisiera eventualmente. Pero bueno, son datos de color, chiches, cositas y delicatessens. La gente va mandando al 1551 6051 sus mensajes para participar por el desayuno de Nucha para mañana, señores. No hoy, mañana al mediodía, desayuno de Nucha para 2 personas y también pinta y piseta en Eterna para 2 personas el mañana al mediodía. Van a ganar Estoy para un En el avocado sorteo- toast. De Nucha. avocado. Qué rico un avocado toast. Qué ¿Con rico. palta y huevito? Qué Dice rico. Rodrigo Poloni, nuestro compañero que no participa, pero, Sí. pero participa igual, o sea, no participa por el concurso, pero sigue de la consigna. A ver. Cuando vos te compraste el pantalón, yo ya me compré la bermuda, pero en realidad es cuando vos te compraste el pantalón, yo ya lo hice bermuda. Como diciendo, es la misma que cuando vos fuiste, yo ya fui y vine. Claro. Digamos, Claro. como, Sí. ¿sabés lo que te falta? ¿Sabés la Sindor que te falta? Digamos, van todas en el mismo sentido, digamos, como diciendo, Oh. sí, pibe, pará. ¿Viste cuando esa frase, uy, cayó piedra? Cayó piedra sin llover. Sí. Eso cuando te cae una mala visita, Sí, alguien sí, que no sí, querés. Y una muy porteña es. Éramos pocos y mi abuela. Sí, parió la abuela, claro. Claro. Una muy porteña es. Escuchame una cosa, pibe. Ayer estaba con el Che Pibe también, ¿eh? Si yo te digo que es carnaval, Apretar el pomo. apretar pomo, ¿eh? ¿Eh? Como diciendo. Esa es buena. Dame bola, Claro. no la dejes pasar. Sí, sí, sí. ¿Hay un audio de Nilda? ¿Lo podemos escuchar al audio? Porque vale doble, dijo Rodri, el audio. Vamos, Nilda. Escriben acá 2 frases que me decían siempre. Nunca digas de este agua no has de beber. Es como no seas orgulloso, Nunca digas orgullosa o nunca. algo, claro. Nunca digas O no, yo nunca yo esto. eso no, como haciéndose el superado. Sí. Y la otra, Esa quién la dijo. Así la noto. Mariana. Mariana. ¿Participa o no participa? Yo acá en No, nombre de ¿quién la va- transparencia. ¿Qué Mariana? ¿Qué Mariana, mirá cómo se No, qué estira, de Mariana. pronto se sonríe, le brillan los ojos. Usted sabe que es Mariana. ¿Participa o no participa, Ryan? Sí, sí, sí. Porque Sí. después lo No me vamos a ver a quemé. Nika disfrutando de este desayuno. Bueno, si lo gana Mariana, voy yo, no va Nika. Ahí está. Listo. ¿Cómo? Ahí va. Y bueno, esto es así, viejo. 2. Nunca digas de este agua no ha de beber, mandó Sí. Mariana. Y Bien. no hay que hacer leña del árbol caído. No hay que hacer leña al árbol Claro. caído. O sea, no hay que. Claro. Como patear a alguien en el piso, digamos, aprovechar de Claro. alguien que Sí. ya está en una situación Si ya está- infortunada. Ya está. Si ya cayó en el fracaso, no vayas a matarlo. Exacto. ¿Quién dijo esa frase? ¿Quién la mandó? Mariana también. Mariana también. Vamos. Ambas. Mariana, entonces, anotadísima. Y en algún ratito se viene el audio de Nilda, que como mandó audio, tiene doble chance de llevarse los premios. Así Che, que. como hay gente, güey, antes no me escuchaba nadie a mí, entonces Mirá tuve vos. 10 años hablando al Dije, pedo. la frase de Brian no la va Ah, pasa que antes no teníamos Nucha y todas Sí. estas cosas, por eso. Ahora hay frase de plata. No, no, Brian- la frase de Brian no, porque ¿No? es Ah. no, sí, no corresponde. Pero bueno, habla del capitalismo y de las oportunidades. Corta la bocha. Yo tengo una que le digo a Y mis, la necesidad, obviamente. una que le digo a mis perros en inglés. Tengo. ¿La puedo decir? ¿En inglés? Sí, sí. ¿Vos le hablás a tu perro en inglés? Sí, entienden. No, vos entre lo del rastrojero, el Sí. cuadrilátero y la risa, y que ahora le hablás a tu perro. En inglés le digo. Estoy. Cuando estoy enojado, cuando se portan mal, viste que a veces no me dan bola, Nah, lo retás en inglés, yo me muero. le digo. Arthur. Arthur, come here, Arthur. No, Claro. Come here, Arthur. o cuando salimos a Give jugar me the patties. con la pelota le digo, take the ball, Arthur. No, mentira, no le digo así, pero sí le digo, cuando se enojan, le digo, there are 2 kinds of dogs, the good dog and the bad dog. Tengo 2 clases de perros, o hay 2 clases de perros, el bueno y el malo. What kind of dog are you, man? ¿Qué tipo de perro sos vos? Entonces los tipos se quedan ahí calladitos. Eso es lo que les digo. Perro de pelea. Bien perro de Pero, perro. porque los perros de Rodri los pasea Lean y les enseña inglés también a la tarde, por eso debe ser que entienden inglés. Es la única frase completa que sé en inglés es la que le digo a los perros. Ahí está, bueno, anotado No, entonces. estamos complicados. Estamos y bueno, cada uno habla con quien puede.
Bueno, guarda que... Bueno, capaz que puede ser presidente, loco. Y si hablo con los perros, ¿por qué no? Sí. Sí, bueno, por eso te digo, puedo llegar lejos. ¿Qué dice? Mirá, te están llamando ¿Me uno de está tus llamando? perros. DSS, ¿puedo atender? Vaya, atienda. Sí. La frase de la familia es, dice Romina, A ver. las cosas pasan por algo. Y eso aplicamos para todos los males y seguimos, dice Romina. Y bueno, hay quienes dicen, las cosas pasan por algo, a mí me pasan por boludo. También es una reversión de esa frase para quien se presume errático o con mala suerte a veces, ¿no? Las cosas pasan por algo, a mí, por ejemplo, me pasan por boludo, dice algunas personas. Yo no lo uso porque yo me hablo con amor y cariño, como corresponde. Raúl también escribe. ¿Cómo está? Vamos a escuchar música ahora, porque si yo sigo leyendo frases, se me van a quedar algunos afuera, porque acá el escribano justo salió a atender el teléfono. ¿Cómo? Audio. El audio de Nilda vamos a escuchar. Esperá, dice Raúl, muy buenos días, chicos. Nunca hagas lo que nunca te guste que te hagan. Es verdad, yo la uso. No hagas lo que no te guste no te gusta que te hagan. No es dejes cierto. para mañana lo que puedes hacer hoy, ¿viste? También. Bueno, hay algunas frases que son como hechas, pero hay algunas que están buenas, las que, digamos, cada uno le da, las amolda y las hace como un mantra, como dijo Rodri. Se que caía uno de Maduro. Sí, yo uso siempre la de... No es un consuelo de tontos, pero siempre pienso que cuando hay algo que está mal, para no sentirme tan mal, digo, bueno, hay cosas peores o hay gente que la está pasando peor y ahí es como que digo, bueno, atenúo mis males. A veces, viste, que uno mismo en sus problemas se ahoga en ese vaso de agua y después dice, no era para tanto. Entonces yo, cuando hay un problema que está aconteciendo, digo, bueno, se puede estar peor. Escuchamos a Nilda entonces, a ver que participa con doble chance, porque mandó audios. Si todos ustedes quieren tener la doble chance, manden sus audios al 1551-6051, como hizo Nilda. Hola, buen día. Soy Nilda y estoy estrenando el WhatsApp para comunicarme con ustedes. Escúchame, la mazamorra se hace con maíz y yo soy una persona grande, ya tengo 75. El pan de los pobres. La mazamorra es el pan de los pobres. En el norte se come mucha mazamorra, se comía. Y el que le podía poner leche, le ponía leche y un poco de azúcar y es riquísimo. Es muy parecido al arroz con leche, pero se hace con maíz blanco. Pero acuérdense siempre que la mazamorra es el pan de los pobres. No es una frase como tal, pero participa, sí. Es Nilda Azar, si no me equivoco, profesora de teatro, profesora de inglés también, ex docente del Salesiano. La conozco porque ha sido compañera de mi madre muchísimos años y si no confundo su voz, estoy seguro de que es ella, así que le mandamos un gran abrazo. Gracias a Nilda por participar. Sí, Estaba estrenando WhatsApp vos, Sí, el WhatsApp nuestro, así que bien ahí. Y tiró el dato de la mazamorra, que es el pan de los pobres. Me encantó la frase, no sabía eso, un dato interesantísimo. Viste que te dije que era parecido al arroz con leche. Yo, de verdad que en mi casa lo hicieron muchas veces y ahora me doy cuenta que nunca ni siquiera una cucharada le pegué. Así que en mi casa, mi mamá en realidad. Así que cuando la vea de vuelta le voy a decir, a ver, hacete una mazamorra y la pruebo. Porque el maíz es rico. Lo comemos en todas sus versiones. Choclo, pochoclo. Sí. Qué sé yo. Pizza. Locro. Pizza. Sí. Pizza de maíz. ¿No? ¿Y con qué se hace la pizza si no? Con harina de trigo. ¿Y maíz no? Yo no vi. Nica se da vuelta diciendo, ¿qué pizza come este pibe? ¿No? Él come pizza con sus perros ingleses. Esa pizza con sus perros ingleses. En Buckingham. Será moda, no sé. Saludo para el colega Amir Navarro, hombre del diario El Cóndor de la Cuenca Carbonífera. Saludo, que estaba mirando, así que le mando un abrazo grande a Amir. Tremendo periodista, creo que tiene como 2 o 3 Martín Fierro, no sé cuántos tiene ya, pero un crack, Amir. A quien le mando un enorme abrazo, espero que nos podamos ver prontos. Juan Tornú dice, justicia y equidad.
Es la frase de mi esposa. Me gusta. Así podría llamarse el partido político de Héctor Mancilla, pero él prefirió ir por otro camino. Dice, puso oportunidad de conveniencia. Yo estoy con justicia y equidad. Me gusta esa frase. Saludos a Margarita y Un a Juan. abrazo grande para ambos. Con la justicia es darle a cada uno lo que corresponde. Ser justo. Yo Eso es la creo que justicia. ser justo es bueno en la vida. ¿Se puede Es ser a justo? veces medio odioso. Como padre, ¿se puede ser justo? Mirá qué difícil la pregunta. No soy padre, así que no sé si podría contestar. Ninguno es padre acá en esta mesa. No, bueno, pero así digo, que pero no sé. si hay un padre escuchando... Y lo que pasa es que bueno, yo Juan creo que Torno es padre. Sí, Sí. yo creo que sí, pero en algún punto la subjetividad y los sentimientos te deben jugar. Y es como que a veces, ¿cuántas veces no te ha perdonado tu papá cuando te mandaste un cagadón y tu papá No. era como, bueno, Eso sí, pero ponele, no sé, tenés 3 hijos. sí. Como en mi caso, nosotros somos 3 hermanos. Ponele, no a todos les podés dar las mismas cosas, ¿no? Y a no todos Este- les gustan las mismas cosas. Y a no todos les gustan... Claro, exactamente, digo, pero digo... Pero yo creo que ahí se puede ser justo, digamos. Si a uno le gusta el fútbol y a otro le gusta el básquet, no sé, le compraba una pelota a cada uno de cada deporte. Yo creo que los padres sufren mucho el tema de la justicia, de lo que es ser justo, ¿no? Como decir, como que sienten el peso de que a veces fui un poco más con este, un poco más con el otro, ¿no? El No tema de la sé. justicia, ¿no? No sé si son tan culposos los padres. Algunos sí, bueno. Capaz pues, que un con rato las les madres. pasa y después se les pasa. Puede Mi ser. viejo tenía un gran castigo que era muy justo, que bueno, lo sufríamos nosotros, que cuando nos portábamos mal o nos peleábamos entre nosotros, hablando Sí. si entre ellos se pelean, lo devoran los de afuera. Sí. ¿Sabes qué hacía? En mi barrio eran un montón de pibes, ¿viste? Éramos un montón de pibes que jugábamos. Cuando nos pasaba algo, se van afuera, pero los quiero agarraditos de la mano. Entonces, claro, vos tenías 13, 14 años y estaba con tu amiga y no quería estar de la mano de tu hermano siendo un tremendo boludo ya. Y era como, y con la cara llena de risa nos decía. Y era como que vos te tenías que ir afuera a jugar con el resto, agarrado de la mano de tu hermano, ya siendo una persona grande. No sabés. Y bueno, eso un poco nos enseñaba. No sé si un montón, pero sí, era como que nos advertíamos de la próxima no, o no mandarnos una cagada o no mandarnos al frente, por lo menos. Le apretaba la mano hasta que... Y no era, sí. no era un castigo violento ni nada, sino que era bueno, se van afuera de vuelta, pero se van los quiero ver jugando agarraditos de la mano. Y era como. Sos cruel pero justo. Sos cruel, pero justo, exactamente. Claro, Justicia y equidad. Sí, justicia y equidad, totalmente. Ahí nos mandó Beto la receta de la mazamorra. Traigan mazamorra, ¿no? No expliquen más la receta porque no nos sirve de nada. Acá, hechos concretos, por favor. Beto está ahí funciona ahí de que tiene un espacio de cocina, ¿viste? Manda recetas. Sí, no sí. sé. Es que está, bueno, hoy por hoy está, su familia ha viajado de vacaciones, entonces está él y su gato ahí echado panza para arriba Sí, con el Colorado. en el living. Sí. Así que está de eso. Igual claramente la receta la buscó en internet, no vamos a pretender o vamos a pensar que Beto va a hacer una mazamorra. ¿Qué sé yo? No, no hay chance. Perdón, el otro día se mandó Acá una- siempre habla de comida y nunca trajo pero ni No, un no. huevo duro. Pero el El otro día sábado se mandó un tremendo asado. asado. Sí, no. No doy fe, no puedo dar fe, muchachos. No, sí, te juro, ¿Qué porque quieren que les diga? estaba a nivel Dios el asado. sí. Muy bueno. Muy bueno el En asado. esta Luis. yo estoy con Rodrigo. Mirá, Este- mandó una foto de su gato que está más echado. Está triste el gato. Che, tiene cara de triste. Debe estar extrañando. Qué lindo ¿Soy gato. yo o el gato tiene cara de triste? Está cansado. ese Mirá gato. la foto, Brian, vos que sos gatero. Porque tenés gato, boludo, ¿no? Porque no estoy diciendo nada raro. Está Pero pensando. está triste el gato. ¿O no tiene que.? No Tiene- sé si Rodrigo Poloni podrá tiene- ponchar esa foto del Sí, gato tiene para la cara, gente. tiene Está cara. compungido. Sí, el boludo. Colorado, sí. Y tiene frío. ¿Sabes lo que le pasa? Yo sé lo que le pasa. Me doy Fíjate, cuenta- tiene Y frío. pasa que sus amos se fueron de vacaciones de invierno a otras latitudes. por la mirada te voy a decir lo que le pasa. Que, a Que- ver, Poné la foto si podés. mandanos, Rodrigo. Beto, si podés, que tu gato pele una mandarina y mandanos la cáscara así, acá el doctor la interpreta. Analizo, Sí, puedo acá analizar. se trajo, mire, acá en Este, el Sarcófago de tupper, en el tupper hay una cáscara de mandarina. Guardé que la está- mandarina de ayer, sí. Que fue la que leyó ayer. ¿Está la foto del gato? ¿Sí? Sí, ¿La ahí viste? está, ¿No la viste en el sí. grupo de arriba al día? No, pero Mirala. digo, pero está, Ah. está en YouTube, sí. ¿La están viendo? La ¿Querés gente que- si lo puede interpretar a este rostro. Yo te digo, mira, A ver. ¿tenés música para lectura de gatos? ¿Ahí o no? ¿Qué ahora lee los animales? Sí. Igual usted. Claro, Tiene este completo, ¿eh? no, porque estoy mirando. Lee la cáscara mandarina. Ahí está. Sí, totalmente. Lo que le pasa al gato. Este gato tiene una historia.
Sí. Tiene una historia. El viejo ese que encantaba a los gatos. El César Millán de los gatos. Lo que le pasa es que Seriedad, por favor. se ve que anoche salió a pasear por ahí. Se ve que este gato es muy noctámbulo. Y Como el dueño. hoy se despertó triste. ¿Sí? Se ve que conoció a alguien, se ve que flechó ahí con alguna Otra gata del gata. barrio. Ah, Y se despertó triste. Y lo que puedo ver en su mirada, es que al gato le gustan los mimitos. sí. Sí. Vos sabés que sí, pero Solamente- ¿sabés que se sí. enteró por la cara? Se Sí. enteró que su amor no es correspondido, que tiene otro gato. Necesita alguien que lo. Claro. Un gato no saca otro gato, Claro. ¿no? O sea, en el sentido del amor, ¿no? Digamos, como Sí. un gato no saca otro gato. Sí. Como un clavo no saca otro clavo. Exactamente. Esa es la transformación de tu dicho. Pero lo que está pidiendo son claramente mimitos. Así que si ves la foto del gato, no sé si ustedes comparten o no con nosotros, pero bueno, esa es la imagen que yo tengo, de la lectura que hacemos del gato de Beto. Era la lectura gatuna Sí. a Sí. cargo de Rodrigo Arredondo. Che, ¿soy yo o este programa ha tornado más en bolazo que en información? Hoy, no estoy hablando más de... o menos. Hay un modo vacaciones, un modo receso que se está dejando entrever, pero ¿Sabes qué? nos hemos alejado de lo informativo. Mirá, ¿te puedo dar un dato hablando de información? Me encanta. Nos alejamos un poquito Dale, de por información, favor. pero te doy un dato. Mira, hoy, en este día tan especial, tengo un consejo para darte. No sé si tenés ganas de escucharlo, te lo puedo contar. Fíjate vos, se viene el mediodía y como cada vez que vuelve el mediodía, empieza a picar el bagre, te agarra hambre. Y bueno, si le parece bien, vamos a iniciar en este mañana de martes 15 de julio. Se encienden las luces, se abre el telón y comienza el desfile de platos caseros de Donaldo. Porque hoy podés comer rico y sin complicarte. Abrimos la pasarela del sabor y desfila el pan de carne. Lento, firme, confiado. Viste una cobertura doradita con un corazón de carne jugosa y especias justas. Tiene estilo, tiene historia y tiene gusto a casa de abuela un domingo al mediodía. Los flashes no paran, un clásico que nunca pasa de moda, el pan de carne de Donaldo. A comerla. Y se retira de la pasarela el pan de carne, un aplauso para el pan de carne, muy bien, muy bien. Y se viene el segundo plato, ahora con un paso más cremoso, más verde. Llega a la pasarela, la elegancia vegetal. Es una tormenta de facha. Ellos son los sensuales brócolis gratinados. Caminan en grupo, mirá, caminan en grupo, cubiertos por una capa de salsa blanca y queso fundido que derrite corazones. Son saludables, pero no se privan del glamour. Atención, nutricionistas. Estos brócolis llegaron para conquistar estómagos exigentes. Adelante los brócolis. El mongo loco. Y cerramos el desfile del sabor en la pasarela de Donaldo. Cerramos con humildad, pero con aplausos de pie, señores, porque llega el más versátil, el compañero de todas las mesas, el arroz con pollo. Un arroz con pollo de andar tranquilo, pero contundente. Se mueve con esa combinación justa de sabor y practicidad. Granos sueltos, pollo dorado. Un aroma que se siente desde la primera fila. Y lo mejor, económico y rendidor. Y así finaliza, amigos, el desfile inolvidable de sabores. Todos los modelos del menú de hoy están listos para llevar calentitos y sabrosos en Alvear 1178. Pasá por Autoservicio Donaldo y llená tu almuerzo de sabor, porque acá todos los días son una pasarela de comida casera. Donaldo.
Donaldo. ¿Cómo me gusta escucharte, Rodri? Me dio un hambre. Salió- A mí me da hambre, igual yo ya a las 8 de la mañana cuando entro acá, sobre todo como hoy que me tocó entrenar tempranito, yo llego con un hambre pero atroz. Hoy no comí nada, de hecho me olvidé mi desayuno y a esta hora estoy para llevarme puesto Donaldo con una motonivel, con una topadora, te No digo. tengo nada para ofrecer. Tengo una cáscara de naranja, si quieres. No, acá mira, acá hay una mandarina. Entrale. No, tranqui. No, entrale. Ahora nos vamos a ir a Donaldo, Pero- Ahí Donaldo, nos avisó Aldo, justamente de Donaldo, que pasemos por allá. Después la compartimos, ¿Seguro? no te preocupes. Bueno, Aparte tomamos un par de mates largos, me llevo a comer esa mandarina ahora. Anoche pasé por Donaldo. ¿Pasaste? Anoche pasé por Donaldo y Ah, miré no. por... Me compré unas milanesas, recomendación de Mariana. Bien. Dijeron que eran muy buenas. Las voy a cocinar ahora cuando llegue. Ah, milanesas de la carnicería en Sí, este de caso. la carnicería. Bien. Tiene buenas promos, Sí, Donaldo. buenos precios, bien. Buenos precios, siempre Buenos porque precios. ellos, a diferencia de otros supermercados de grandes cadenas, Sí. ahí uno encuentra Sí. variedad, digamos, de productos, no vas y encontrás primera marca y nada más, sino que tenés alternativas, así que un saludo a Aldo, de Donaldo, justamente, que... Que se moría de risa, se muere de risa. Le contaron de Sí. el desfile de los menúes. Mirá vos. Qué bueno, qué bueno. Hoy, de hecho, dijo, hay un menú para ustedes y hay un menú para ustedes en general y para el locutor hay uno también, Me así muero. que está contento. Qué grande. Aldo de Donaldo. Qué grande. Fuera de chiste, te lo digo en serio. De verdad, que gracias por la generosidad, por esos menuces que nos vamos a lastrar este mediodía. Y ¿sabés qué? Fuera de broma, te lo digo en serio, tiene unas promociones, Donaldo. ¿Viste que hoy buscas precio? Hoy cuando no te alcanza el mango y tenés que caminar 5 cuadras más, hermano, caminalas. Andate al Viar 1178 porque no solamente están los menús, sino que también tenés pollo, por ejemplo, te hacen combos. Te meten, por ejemplo, no sé, 4 kilos de pollo Sí. con 2 paquetes de arroz, 2 paquetes de fideos, un paquete de yerba. No sé, 20 lucas, ponele. ¿Tenés resuelta la semana? Sí. Vamos a ir en un rato, así que después si hay algo en particular que destacar, se los voy a contar mañana. Porque obviamente hay carnicería, fiambrería, panadería y particularmente que lo que nosotros destacamos día a día, Rodri, fundamentalmente, es justamente el sector de roticería, de comidas hechas, pero bueno, pueden pasar por ahí en el corazón del barrio Belgrano y llevar lo que necesiten. Alvear 1178. Así es. Vero Condori me dice, si me vas a visitar, te hago mazamorra, me dice, porque le hace a los chicos del merendero. Así que, bueno, en alguna de las visitas probaremos. He probado anchi, he comido de todo ahí, no me puedo quejar verdaderamente. Además, cuando voy y no como, ponerle que están en la elaboración y no la acepto, se enojan. Entonces, yo ya sé que voy ahí y digo, dale, dame un plato. Lo que pasa es que a veces, por ejemplo, una vez andaba mal yo y estaban haciendo unos buñuelos que me encantan de verduras fritos. Oh, Y yo sabía que eso qué me rico. iba a matar, entonces les dije, perdónenme chicas, pero... ¿Vos dijiste no Pachi puedo. antes? ¿Dijiste? Anchi. ¿Qué es Anchi? Es un... No sabría explicártelo, pero es un... Algo Es rico. postre, creo. Ah, Creo que es mira. postre. De hecho, también igual lo hacen en la merienda. Creo que tiene maíz. A ver, si me está escuchando Vero, me va a decir bien cómo se hace el anchi. Porque no tengo precisión de cómo lo elaboran. Nunca presté atención, la verdad. ¿Sos dulcero? 50 y 50. 50. Depende de la hora, en realidad. Ok. No tengo preferencia por uno o por otro, pero depende de la hora. A la noche el dulce. Después de comer, Sí. por ahí puede ser, pero siempre primero lo salado. Siempre Primero. es como que si voy a comer algo dulce, a Sí. menos que sean las 6 de la tarde, un alfajor, ponerle que está descontextualizado. Pero si no, siempre salado primero, dulce después. No me quiero ir mucho de tema, pero el otro día pasé por Nucha, Sí. pasé por la vidriera, fuera de broma te lo digo, Sí. pasé por Nucha y vi unos amigos que estaban ahí compartiendo un tiramisú. Uy, qué rico. Me partió el corazón. Me partió el corazón, pero de verdad te lo digo. O sea, el tiramisú es un postre que me afloja las emociones, de verdad. No sabes la pinta que tenía en Nucha, Bueno, basta de hacer chivo, perdón, pero lo Somos tenía que decir. responsores.
Sí, son sponsors, es verdad, es cierto. Así que bueno. 11 de la mañana, 58 minutos. ¿Les parece bien que actualicemos los datos del tiempo? Por favor, porque veo que hay sol en la capital santacruceña. Sí, salió el solcito. Afortunadamente tenemos 1 grado 4 décimos. La sensación térmica es 3 grados bajo cero. O sea, hace un poquito de fresco, pero no se siente tanto, verdaderamente. Hoy la máxima para este martes, 6 grados, la mínima de 1. El cielo está mayormente nublado. En este momento está parcialmente nublado, afortunadamente, es decir, que aprovechá esta horita de la tarde si tenés que salir a hacer algo y querés tomar un poquitito de sol. Este es el momento para salir, porque después se espera que el cielo se nuble un poquito más hacia la noche. Vale destacar que esta temperatura que vos hoy estás sintiendo la vas a sentir el resto de la semana, aunque mañana miércoles, por eso te digo, aprovechá hoy si tenés que hacer algo, mañana miércoles se espera un día muy ventoso para Río Gallegos. O sea, y viento, humedad y frío no son buenas combinaciones. Baja la sensación térmica, claramente. Por eso es hoy martes, si tenés que hacer algo, aprovechá que estamos con buenas temperaturas. Bueno, aprovechar entonces. Nos llega un aviso de normalización del suministro eléctrico en parte en el acceso norte, si se quiere, de nuestra ciudad o hacia el oeste. Zona de aeropuerto, barrio Olivieri, Los Álamos, Virgen del Valle, servicios públicos, que estaban sin luz desde temprano, avisan desde servicios públicos que está normalizado el suministro de energía y ante cualquier inconveniente que persista, pueden comunicarse al 0800-222-7773. Es decir, 7773 son líneas rotativas y allí pueden ingresar el reclamo correspondiente si es que no vuelve la luz. Me gusta la palabra que usó Beto para describir cómo está su gato. Apolillando, dijo. Está apolillando como todo gato. Mi viejo decía la misma palabra. Apolillando. Cuando viste un gato activo. Me gusta la palabra apolillar. Sí, después de... Sí. No se puede decir ahora. A ver. Pero tengo una frase que está... ¿La que pusiste en el grupo? No, pero ahora le escribo al grupo que tiene que ver algo con los gatos. Ok. 1551 6051 los mensajes que van llegando, los amigos que se quieren sumar al sorteo en esta mañana en Arriba el Día, en este mediodía de martes, 12 en punto del mediodía de este 15 de julio. Polenta, canela, azúcar y frutas lleva el Anchi, me dice Vero Condori. Gracias por la data y gracias por escuchar. A todas las personas que están participando, que se suman, que verdaderamente son un montón y que han sobrellevado este programa, que ha tenido formación justa, no nos volvimos locos con lo informativo. Charlamos un poco de otras cuestiones, sobre todo la consigna que es el disparador de Rodri. Me manda mi viejo, el Pela, una canción de Hernán Figueroa Reyes que se llama Disculpe, sí, y que dice que mezcla frases de la infancia, la realidad económica y la geopolítica. Mirá vos, hay que hacer una canción que resuma todo eso, así que después lo vamos a estar poniendo. Una canción muy vieja, Sí, años de 70. Ya te digo, sí, 70 y alguito, Sí, igual, ya no está más en este plano, ¿no? Exacto, Hernán Figueroa Reyes, tremenda voz. Vamos a escuchar un poquito de música, Brian, si te parece que le metimos bloques largos hasta aquí. Me parece que amerita escuchar un poquito de música. Vamos a la vereda a ver y a disfrutar un poquito del sol. Y enseguida venimos con lo que Leandro, propiamente dicho, ha denominado bonus track en el cierre de esta jornada. Rara como encendida, te hace bebiendo linda y fatal. Bebías y en el fragor del champán loca reías por no llorar. Pena me dio a encontrarte, pues al mirarte yo vi brillar tus ojos con un eléctrico ardor, tus bellos ojos
que tanto adoré. Esta noche, amiga mía, el alcohol nos ha embriagado. ¿Qué me importa que se rían y nos llamen los dopados? Cada cual tiene sus penas y nosotros las tenemos. Esta noche beberemos porque ya no volveremos a vernos más. Hoy vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida. De tres cosas llena mi alma herida: amor, pesar, dolor. Hoy vas a entrar en mi pasado y hoy nuevas sendas tomaremos. Qué grande ha sido nuestro amor y sin embargo, ay, mira lo que quedó. Llega el momento de la tanda. Pero no te vayas. En este invierno 2025 hacemos una pausa cortita. Y volvemos con más rock nacional. Inicio de espacio publicitario. Radio Nuevo Día 100.9. El Bingo del ALSEC 2025 no para de entregar premios. En este mes de julio, 3 sorteos imperdibles. El 12 de julio, sorteo especial débitos automáticos, 3 millones de pesos. El 19 de julio, sorteo especial plan 4 cuotas, 3 millones de pesos. El 26 de julio, el gran sorteo especial invierno 2025, con 12 ganadores de 1 millón de pesos cada uno. ¿Tenés el bingo del ALSEC? Entérate de todos nuestros sorteos y ganadores en nuestras redes sociales. Agencia de Rifas HRB, tu conexión con la suerte. ¿Tu auto pide un buen lavado? En Lavadero Monster 2 lo dejamos brillante por dentro y por fuera. Limpieza artesanal de carrocería e interior. Chasis, motor, encerados, pulidos y tapizados completos. Butacas, paneles, techo y alfombra. Juntas 4 lavados y te regalamos uno. También tenemos lavado express con encerado. Encontranos en Juan de Garay 974 y vía WhatsApp al 2966 21 22 36. Lavadero Monster 2, porque tu auto lo vale. Multigol premia tu ahorro. Somos una empresa de capitalización y ahorro con más de 27 años de experiencia. Es hora de concretar tu proyecto. Conseguí tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero con mínimos requisitos. Solo con tu DNI y si adjudicás, no pagás más.
Envía info al 2966-315044 y participa gratis en el sorteo de 6 sueldos de 800.000 pesos. Sí, envía info al 2966-315044. Sumate a la gran familia de Multigol Patagonia. Seguinos en Facebook e Instagram o visitanos en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Multigol Patagonia, haciendo realidad tus sueños. No te alarmes. Romero Sistemas, empresa de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966-433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Vuelve la fiesta más importante de la temporada. Cuarta fiesta provincial del frío en Río Gallegos. 25, 26 y 27 de julio. Vamos a disfrutar de artistas locales y el tradicional patio patagónico. El 27 cerramos con ¿Qué personajes en el boxing? No te la pierdas. Río Gallegos, tu capital. Ya está. Seguimos con lo que viniste a buscar este invierno 2025. Rock argentino del bueno. Espacio publicitario. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Entramos en la recta final de esta propuesta radial llamada Arriba al Día, que transita su 10ª temporada. Son las 12 del mediodía con 11 minutos de este martes 15 de julio. ¿La temperatura hasta ahora, estimado? La temperatura en este momento está por encima de 0 en la capital de Santa Cruz, en un día que tenemos afortunadamente un cielo que está parcialmente nublado, hay solcito. Estamos en este momento, la temperatura está rozando los 2 grados en este momento exactamente, con una sensación térmica que está por debajo de 0, 2 bajo 0 y una temperatura máxima pronosticada para hoy de 6, que seguramente vamos a llegar a ese clima o a esa temperatura ya llegadita a las 3 de la tarde, 3 y media de la tarde. Así que el consejo del día es aprovechar, salir, hacer lo que tengas que hacer porque mañana se viene un día ventoso, o sea que hoy martes, vamos a decirlo así, hay que aprovechar. ¿Mañana viento? Mañana viento. Qué bueno. Todo viento mañana. Qué ¿Te gusta el viento? No, Sí, ahora para que no. termine de secar. Para que termine de secar. Sí, sobre todo porque la zona donde trabaja Nica, donde vivo yo, que es ahí. Craterlandia. Y además, entrar por la Einstein, ¿Sí? te lo recomiendo una vez más, entrar por la Einstein, que es mi calle, que es la mejor. Y si vas entrar por Morrison, por el Sí. transporte, y la Ramírez, y está bastante digna. ¿Sí? Sí, no por la Peñalosa, No, por Ramírez por Ramírez. hasta Einstein y das la vueltita. Te la recomiendo. Porque sí, Da Vinci, Albert Sabin, ahí están detonadas. Te saca todas las piedras en los riñones. Sí, de hecho, si bajás por Balbín en la rotonda de ahí de... Sí. Creo que... no sé cómo es la calle. Que después entras a la Juan Manuel de Rosas. Esas están detonadas, esas calles. Así que te recomiendo ir por Einstein. Caminante no hay camino. No, pero en esas partes
caminar es embarrarse hasta las muelas. Sí. Porque aparte hay como un lodo sobre la calzada que es malísimo. Pero cada tanto hay que poner el pie en el barro. No, olvídate. No. Lo decía mi abuelo. Sí, yo... Bueno, mi abuelo me dijo cansé. tantas cosas, pero sí, hablando de frases, ¿no? O sea, sí, pero es verdad, es cierto. Si uno puede evitar, mejor todavía. Bueno, así que sí, mañana viento, así que, bueno, se va a terminar de secar y si las temperaturas siguen como hasta ahora, todo indica que vamos a poder transitar sin ningún inconveniente por las calles. Che, qué cantidad de gente que ha participado hoy, me sorprendió. Buenísimo, quedan todos anotados para mañana, y anotadas, obviamente, también. Repasando un poco el portal líder de noticias de la provincia de Santa Cruz, estoy hablando del diario, el diario Nuevo Día. ¿Cómo? El diario Nuevo Día, es parte de un chascarrillo que... Ok. Le mandamos un saludo además a nuestros amigos, sé que tenemos varios de la planta de agua local, de obra sanitaria, podríamos decir, aunque no son de obras sanitarias. De AISA, ¿eh? Claro, AISA también podría ser, pero no, acá es servicios públicos. Porque estuvieron desarrollando trabajo intenso los muchachos en el barrio 22 de septiembre y afortunadamente lograron concluir las obras de ampliación de la red de agua para ese barrio, para el 22 de septiembre. Y allí más de 50 familias se van a ver beneficiadas. Hicieron mantenimiento de los pozos de captación y también mejoras del sistema cloacal. Mejores servicios, más servicios. Es un camino hacia la urbanización que un montón de barrios de nuestra ciudad tienen que transitar y obviamente en este caso es positivo, así que un saludo grande para todos los muchachos. Tenemos varios amigos que trabajan allí en esa dependencia. También noticias del ámbito local que tienen en este caso que ver con la educación, porque en medio del conflicto docente hubo reunión por conciliación obligatoria donde el gremio reclama que se cumpla la cláusula de revisión pactada en marzo pasado. El Consejo Provincial defendió el proceso y llamó a evitar el proceso de negociación y demás y llamó a evitar medidas de fuerza. Justamente en ese marco de conciliación obligatoria, ADOSAG y el Consejo Provincial de Educación se vieron las caras, o sus dirigentes se vieron las caras, en pos de la reactivación de una mesa paritaria, que es lo que pide ADOSAC, con el fin de poder discutir mejoras salariales para el segundo semestre del año. Me pregunto, y sería una interesante pregunta para trasladarle a la dirigencia del sindicato, teniendo en cuenta que históricamente hay paritarias que de alguna manera se denominan testigo, que son las que primero se cierran y, digamos, establecen una pauta para el resto de las negociaciones. Teniendo en cuenta que ayer hubo acuerdo en la central, les pregunto si lo que sucedió allí podría ser considerable, contemplable para los docentes también, para establecer una pauta similar. Si bien no son los mismos escalafones salariales, me pregunto si esos porcentajes estarían de acuerdo con la realidad. Habría que ver si puede ser o puede no ser también, pero digo, pareciera que es lo que el gobierno provincial está dispuesto a dar, ¿no? 5% fue ayer el acuerdo que hizo la administración pública con la administración pública provincial, la central, 5% para el mes de julio y 3% para el mes de septiembre, respetando la cláusula gatillo. Eso es lo que se acordó en la paritaria central en el día de ayer. Y lo que vos planteás está bien, es muy cierto, porque viste que hoy por hoy todo se empareja. Siempre acá se manejó el mismo sistema, digamos que había paritarias testigo o números testigos que eran los que se establecían en la primera paritaria que se acordaba, digamos. O sea, se iban desarrollando propuesta, rechazo, hasta que había una de las paritarias, ya sea salud, central, educación, etcétera. Una de esas se acordaba y era como que la que le establecía el parámetro a las demás, de alguna manera. Claro. Dice Emma, muchachos, vivo en la Francisco Ramírez y particularmente ahora zafa, pero es un desastre. Es por los camiones de los frigoríficos que en lugar de ir hasta la ría por Balbín, bajan por Ramírez. Y además, para colmo, no pasa el camión de basura o pasa cada 2 o 3 días. Buena esa aclaración que nos hace. Yo que vivo en la zona igual, digo que, no sé,
no sé si, no quiero hacer una comparativa con otros barrios, pero con una frecuencia bastante aceptable pasan las máquinas en la calle. Al menos en la Ramírez pasa bastante seguido y es por eso que se mantiene. En la Ramírez no, en la Einstein, que es la que vivo yo, en la Ramírez a veces también. Pero es cierto que los camiones deberían ir por Balbín hasta la Costanera y retomar por la avenida Almirante Brown hacia la zona de los frigoríficos y en algunos casos pasan cargados por calle Ramírez para acortar un tramo. Así que le agradecemos a Emma que aporta. Volviendo, perdón, con lo que señalaba de esta conciliación obligatoria entre educación y docentes, el vocal por el Ejecutivo, Oscar Barrientos, que estuvo acá hace algunos días, aseguró que se viene cumpliendo con lo pactado y que la cláusula de revisión salarial ya se activó. Dijo que el Ministerio de Economía participó de la mesa con informes que reflejan la situación económica actual, pero reconoció que por ahora no se incorporaron nuevos aumentos y enfatizó que continúa en vigencia la cláusula gatillo para acompañar el proceso de recuperación salarial. Bueno, hay que decir que la cláusula gatillo no es parte de un proceso de recuperación porque es lo que empata la inflación apenas. Las subcomisiones laborales funcionan con regularidad, hay voluntad de diálogo más allá de las medidas de fuerza, dijeron desde el Consejo Provincial de Educación. Próxima reunión, jueves 24 de julio a las 9 de la mañana en el Ministerio de Trabajo, donde habrá una nueva audiencia convocada justamente por esa cartera, donde se espera que el Ejecutivo lleve una oferta concreta, salarial, de aumento. Apelamos a la responsabilidad del gremio para que haya una oferta seria y una negociación posible del gobierno, perdón, no del gremio. Dijeron desde AOSAC, es decir, cuando se junten el jueves que viene, haya una propuesta que por lo menos sea considerable. Juli. Sí. Vos sabés que recién hace un segundo nomás mandó un mensaje Leandro Dolan. Lo acabo de ver. Ah, ¿lo viste? Ah, me parecía que por ahí... Si querés, la repasamos, porque nos comparte una nota de Santa Cruz Nuestro Lugar, que es un portal también informativo de nuestra ciudad, que, digamos, impulsa a David Catriguala, también amigo de esta casa, y que habla de la persona concretamente que ayer... determinó, ¿no? Un trágico suceso, el trágico final de su vida en la zona de la Rie, que fue justamente, es parte de nuestro portal de noticias desde la noche de ayer y hasta la mañana de hoy. ¿Querés compartirla? La compartimos, ¿te parece? Dale, dale. ¿Sabes obvio. por qué? Porque... me parece justo también para honrar, ¿no? A esta persona, honrar la memoria de esta persona. Hay amigos que, digo, hay mucha gente que... Hago un paréntesis nomás. Porque fue difícil empezar hoy, porque Pato Saldivia, que es la persona de la que estamos hablando, que es la persona que encontraron ayer en la Ría, que fue noticia, que ocupó los principales portales de Río Gallegos, que es uno de los... generó lo que genera cada vez que nos enteramos de cosas como estas. Es cercano a Lean, a nuestro compañero. Sí. Y Lean, hoy, bueno, sensibilizado por la noticia, obviamente, y por lo que sucedió, necesitó un impas, un descanso, y recién estaba escuchando la radio, y mandó un mensaje, dijo, esta nota, que ahora vamos a leer, habla... Está muy bien, no sé la palabra exacta, pero está muy bien escrita, describe con lealtad lo que era esta persona, digo, porque siempre cuando hablamos de estos casos decimos el nombre y ya está, y ya pasó, ¿no? Y muy pocas veces se describe a la persona, muy pocas veces se conoce quién era y cómo era y demás. Si te parece, vamos a leer una nota de Santa Cruz Nuestro Lugar, una nota que escribió Fernando Cabrera, que está titulada así, dice... Pato Saldivia, el hombre que cambió una nave por una bicicleta. Había una vez un flaco tranquilo, callado y de buen corazón, que se lo veía cruzar la ría en bici con esa facha de tipo que anda liviano, no solo de mochilas, sino también de broncas. Era Pato, Raúl Alberto Saldivia. Un vecino de los que ya casi no quedan,
de esos que te caen bien al toque, sin chamullo, sin careteadas. Más de uno lo habrá visto dándole a los pedales, solo, contra el viento o con el viento a favor, pero siempre en la suya. La bici era su cable a tierra, su forma de estar, su manera de plantarse frente al mundo con dignidad. Por aquellos años el Pato armó La Nave, ese kiosco raro y entrañable de la Galería Mécor, que más que kiosco era un refugio. Ahí no solo se compraban cigarrillos o figuritas, sino que se charlaba de discos, libros, política, de la vida misma. Pato atendía, claro, atendía el lugar, pero también estaba Janio, que tiraba su paño al frente y armaba con unos mates esa especie de peña urbana sin guitarras. No era solo vender, era compartir, era cebarse un mate, quedarse un rato. Eso hoy vale oro. Una tarde, mientras nos colgábamos en la charla, el Pato tiró una que todavía me hace eco. Dijo, cambiaría la nave por una bicicleta roja. Nos dijo a mí y a Janio. Así, sin anestesia. Ya estoy podrido de estar todo el día ahí metido. Y sí, lo entendimos al toque. Lo de él era el aire, el pedal, la distancia justa con el quilombo del centro. Yo lo cruzaba seguido en la ría. Como cada mañana, me ponía las zapas, me ajustaba la campera, aunque sea en pleno enero, y salía a trotar. Es una costumbre más vieja que varios de los delirios que tengo dando vueltas en la cabeza. Salgo despacio, dejando que el cuerpo despierte con el fresco. En esta ciudad nuestra, el viento te habla, y si lo sabes escuchar, te canta la posta de cómo viene el día. Cuando llegó a la ría, me freno como siempre un cacho, me saco los guantes, me froto las manos, me siento en un banco a escuchar buena música y a mirar el agua, y ahí, como por arte de magia, aparecía Pato. Se acercaba despacio, con esa parsimonia suya, se paraba al lado mío, y con esa voz bajita me preguntaba, ¿qué mira la gente cuando mira la ría? Nunca supe bien qué decirle, pero esa pregunta quedó flotando. Y todavía hoy me hago esa pregunta. Capaz que él ya sabía la respuesta o capaz que no hacía falta responder, porque aunque la ría parezca dormida, siempre está tramando algo. Aunque no sea el origen de las casas, ni de las veredas, ni del wifi, las comunidades no nacen del agua, nacen de otra cosa más profunda, de otra cosa más invisible, de un centro espiritual, de un fueguito interno, de un templo. Pato, en su forma simple y luminosa, parecía andar buscando eso, o capaz nos lo estaba mostrando. Anoche, Pato eligió rajar, así, como hacía todo, en silencio. Se fue en el mismo lugar donde más entero se lo veía, en la ría. Esa inmensidad que recorrió 1000 veces en su bici, hoy nos lo saca, pero también nos lo deja para siempre en el recuerdo, en los gestos, en las preguntas lindas. A los que lo conocieron les digo, piénsenlo un ratito, tírenle un pensamiento, una palabra, algo cálido, porque se lo merece. Raúl Alberto Saldivia fue un buen tipo, y eso hoy por hoy es un montonazo. Fue un amigo de fierro, sufrido, generoso, un tipo que no necesitaba hablar mucho para decirte que estaba. Yo la verdad no sé qué más decir. Me duele, me pesa, me hubiese encantado hacer más. Me hubiese gustado darle un último abrazo. Buen viaje, querido Pato. Pedalea tranqui por allá arriba. Acá abajo, cada vez que el viento sople fuerte en la ría y una bici pase despacito por la costanera, vamos a pensar en vos. Y si un día cualquiera alguno se vuelve a preguntar qué carajo miramos cuando miramos el río, que sepa que ahí, en esa pregunta, todavía
respira un cachito de vos. Un abrazo al cielo siempre. Fernando Cabrera. Es una semblanza quizá precisa, por algo nos lo habrá compartido también nuestro compañero Lea, que también conoció a esta persona. Me queda pensar que acerquémonos a estas noticias, busquemos la humanidad detrás de las mismas, porque muchas veces se repiten y uno no termina de entender, de connotar que hay personas que son vecinos, que son hermanos, que son amigos nuestros, que deciden, vaya a saber por qué, dejarnos de esta manera. Y abracémonos y cuidémonos todos los días entre nosotros, de manera comunitaria, porque nadie se va a salvar solo y nadie se va a sanar solo tampoco. Así que me parece pertinente concluir de esta manera este programa. No hay otra manera de hacerlo. La alegría ya pasó, si se quiere, la alegría vendrá más tarde, pero ahora necesitamos, me parece, por el honor y la memoria de esta persona, concluir de esta manera, con seriedad e instando a que nos cuidemos entre todos, porque la salud mental no es un chiste y juega pasadas muy traicioneras a veces cuando uno piensa que está todo bien. Alguien de alrededor quizá no la está pasando tan bien, y menos en este contexto. Entonces también preguntémosle a los nuestros, a nuestros amigos, a nuestros hermanos, profundamente y sentidamente, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? Y para quien escucha y conoce la historia y lo conoce y lo conoció a Pato, o tal vez no, pero sabe la noticia también, siempre está bueno decir que hay una salida. Siempre hay una salida, siempre hay una posibilidad siempre hay una solución, a pesar de que a veces uno a veces no la encuentra, sí. Siempre de alguna forma u otra se sale, inclusive de la más jodida, de esas que parecen que vos decís, no, che, esta no salgo más porque no la ves. Bueno, también el mensaje entre comillas positivo, vamos a decir, de saber que siempre hay una forma y siempre hay una mano y siempre hay alguien que está ahí. Bueno, vos fijate, ¿no? La cantidad de gente que lo quería, fíjate la nota, y el mensaje ahora de Leandro que dice que mucha gente lo conocía, que se va a sentir bien escuchando la semblanza, y que es increíblemente así lo que escribe Fernando, para describirlo a Pato Saldivia. Y por más que muchas veces nos sintamos solos también, saber que siempre hay alguien para acompañarnos, que nunca estamos solos en este mundo. Siempre alguien se va a preocupar por nosotros. Hay que hablar un poco más, no más. O atender del otro lado también las señales. Dice Leam, te sumo una cosita más, manda un abrazo para todos y dice, y la ría somos nosotros, trágica y hermosa. Pato estaba triste, un duelo que no pudo superar, e hicimos lo que pudimos, se ha hecho lo que se pudo desde la amistad. Entiendo, perdón, por ahí tal vez me equivoco, pero entiendo este mensaje para poder compartirlo. Lo entiendo de esa manera. Gracias, Lean, por estar ahí y gracias por compartir la nota. Está bueno poder tratarlo de esta manera, con esta altura, digamos, humanizando, hablando seriamente del tema y demás. Eso, porque muchas veces a nosotros que nos toca contar miles de noticias por semana, por mes, parecieran pasar de largo estas situaciones, y son personas, son amigos, son hermanos, son familiares, y si no son nuestros, de alguien lo son. Entonces, nuestro abrazo para Lea, que es nuestro compañero en este caso, que es a quien le ha tocado lamentablemente de cerca esta situación. A todas las personas, sabemos que, o por lo que nos contó él, no tenía familia él aquí, pero bueno, evidentemente ha dejado regado de buenos sentimientos y de buenos pensamientos este suelo, y lamentablemente con eso nos tenemos que quedar. Cuiden a los suyos, cuídense, cuidémonos entre todos porque es necesario. Esto ha sido Arriba al Día, de programa de martes. Hoy no estuvo Leandro, por lógicas razones, y será así en tanto y en cuanto él lo necesite. Quizá vuelva mañana,
quizá se tengan que tomar algunos días más, estaremos aquí para hacerle el aguante a nuestro compañero, como pasa en cualquiera de las circunstancias con cualquiera de nosotros, porque más que un equipo de trabajo somos gente primeramente y trabajamos de esa manera. Brian Álvarez en la selección musical y puesta en el aire, Rodrigo Poloni en el streaming, Tony Villanueva y Fernando Tornó en la redacción, Lorena Aro en redes, María Oviedo en ventas. ¿Qué más? El cumpleaños de Luciano Padina, a quien le reiteramos el saludo, a nuestro querido compañero de la redacción, Héctor Mancilla, Rodrigo Arredondo y en este caso Julián Quirós compartiendo con ustedes. Un placer compartir aire. No, por favor, el después placer es de mío, tanto muchachos. tiempo, ¿eh? El placer es mío, yo que soy oyente de este programa. Ahora me ha tocado ser conductor y el honor es mío. Otra vez se cortó la luz en algunos lugares de la ciudad, así que vamos a estar indagando en breve y a contárselos en el diario Nuevo Día y también por aquí. Se quedan en compañía de buena música. En un ratito viene Laura Andreone con Siempre Llegué Tarde. Después, más tarde, será Lugar de Fuera de Contexto y la continuidad de la programación de Nuevo Día en este martes, que tiene mucho para seguir contándote. Nos reencontramos mañana, compañeros. Nos seguimos en las redes sociales y en el aire de la 100.9. Un abrazo al cielo y un abrazo para nuestro compañero Lea también. Nos quedamos con música. Chau, hasta mañana. Frío al sol de mi locura hice